vamos a hablar de economía. Los precios de la gasolina, autos usados y otros productos están cayendo en un indicio de que podría estar disminuyendo la inflación, pero las ventas de las viviendas también siguen bajando. Y eso está preocupando a muchos economistas que incluso temen una recesión específicamente en el sector inmobiliario. Luis Mejid nos informa desde San Francisco. Tienes acá la sala. Cada vez son menos los que quieren o pueden comprar una casa. Las ventas cayeron casi un 6% en julio, la sexta caída en los últimos 6 meses, entrando en lo que la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces llama una recesión inmobiliaria. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros estamos también ahí viendo las noticias que le estábamos presentando. Bienvenidos a un nuevo, yo diría un nuevo video. Bienvenidos a un en vivo más. Buenas noches, feliz miércoles, ¿cómo están? Esa es la costumbre de grabar los videos. Sí, exacto. ¿Cómo les va por ahí en ese mitad de semana? Porque hoy es miércoles. Vayan dejando sus saludos, a ver si se escuchan bien. Díganos bien, amigos, estamos en vivo. Inclusive los que están en Facebook, que también estamos en Facebook, también en directo. Para todos los que nos ven por allá. Aquí estamos en YouTube, ya estamos bien. Bueno, el tema que hoy nos compete, obviamente, es esta implosión inmobiliaria que se viene ahorita, en el país se está presentando ahorita directamente. Entonces, mucha gente aquí está preocupada por eso, porque ¿qué va a pasar con sus bienes raíces? ¿Qué va a pasar con su casa? ¿Qué va a pasar con los rentas? ¿Qué va a pasar con el costo de vida en Estados Unidos? Porque esto afecta todo a nivel nacional, todo lo que tenga que ver en Estados Unidos con sector negocios se envuelve y se maneja alrededor del sector inmobiliario. Sí, o sea, definitivamente para muchos, como toda crisis o como toda inflación, como lo quieran ver, para muchos es una oportunidad, para muchos es a lo mejor alguna pérdida, pero obviamente nosotros le vamos a ver como el lado positivo a esto. Mucha gente, obviamente, con el precio de las casas bajando, aprovechan de comprar su casa si no pudieron comprarla cuando estaban demasiado caras. A lo mejor se vieron ya con un dinerito ahorrado y pueden comprar. O algunos que quieran invertir, pues es el momento de invertir. Lo que sí es cierto es que las rentas obviamente han subido bastante. Entonces, ese es el momento en el que tú tienes que comparar. Ok, sigo pagando renta, me compro mi casita. Exacto. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción a futuro? Obviamente sabemos que las casas han subido mucho de precio, pero también se está viviendo el momento en que las casas están empezando a desplomarse. Y eso es lo que mucha gente está ahorita alarmado, de que sus propiedades y sus bienes raíces están perdiendo el valor. Y mucha gente dice, ok, si yo compro una casa en $300,000, ¿cuánto va a costar? Vea que $50,000 menos, ¿qué va a pasar con mis ahorros? Estados Unidos siempre ha sido fluctuante. El sector inmobiliario siempre ha sido como el motor de trabajo de Estados Unidos toda la vida. Aquí si las casas no se construyen, mucha gente pierde trabajo, mucha gente pierde empleo, y eso es como que el mayor temor. Obviamente la gente recuerda el 2008, cuando fue aquella burbuja inmobiliaria que explotó, aquella recesión inmobiliaria, gente, que la verdad fue un desastre, pero también fue que en ese momento se especularon, se dieron muchos préstamos a personas que no tenían el poder adquisitivo para ello, pero era para impulsar la economía. Pero viendo como las estadísticas ahorita, supieran que la inflación o lo que se ha hecho para estimular la economía después de la pandemia, inclusive supera en número a ese momento. Imagínate. O sea, la cantidad de préstamos que se dieron, y vimos casas que de repente en menos de 5 años valían el doble, el triple, y la gente estaba euforia comprando y comprando y comprando. Obviamente, como toda inversión, tiene un techo, hay un momento. Exacto. Y lo que bien es cierto también es que hubo un momento, sobre todo en el momento de la pandemia, que las tasas estaban súper bajitas, 1.99, que todo el mundo decía, jamás había tenido una tasa para comprar casas a ese estándar de 1.99, 2.99, o sea, y era muy bien. Pero entonces ahí había otra cosa, las casas estaban más altas, los intereses estaban más bajos, y ahorita obviamente los intereses los están subiendo. Creo que ahorita está alrededor de 5.5, que en realidad no es tampoco tan altísimo, porque cuando nosotros compramos en el 2018, por ejemplo, estaba en 4.5. 4.5. Y era más o menos ahí como estable, o sea, como intermedio. ¿Y te acuerdas la noticia que vimos que una señora dijo que no importa porque ella había comprado su casa al 13, al 15% claro, hace años? No sé si en los 90, yo compré mi primera casa al 14, al 13, o sea, una barbaridad. Esos intereses y wow. Pero la verdad es que el sector inmobiliario en Estados Unidos nunca ha dejado de crecer. Desde la época de los 80 para arriba, desde la primera implosión,
Eso creo que ha sido el sector que más ha resguardado el dinero de la familia. Y obviamente todo el mundo espera que esto afecte, pero la verdad es que si lo vemos con cabeza fría, si lo vemos con mentalidad un poquito abierta, más bien es una oportunidad. Muy grande. Claro que las tasas de interés van a subir, todo el mundo espera que la Fed próximamente en su próximo reunión diga que las tasas de interés a los bancos van a subir, se los van a subir, eso es lo más seguro. Pero ¿es para qué? Para retener la inflación. Porque si tú subes la tasa de interés, obviamente mucha gente va a decir, yo no voy a comprar. Exacto, hay como un freno, Así que hay mira, un ya freno, va, yo no lo voy voy a a meterme comprar. en una deuda, yo no me voy a meterme en esto. Y las casas, obviamente, empiezan a desplomarse por los costos. Porque nadie la va a comprar. Nadie va a querer agarrar un crédito inmobiliario a una casa nueva. Que ahí es donde viene la oportunidad con las casas de segunda mano. Exactamente. Ahí Que es. de hecho, nosotros hemos estado viendo en Silo cuando estábamos preparando este en vivo, aunque más lo preparó por allá mi esposo, que es el que se la pasa viendo información. Sí. Y antes, cuando tú abrías el mapa de Silo, yo creo que lo podemos poner y empezar por ahí. Sí, vamos a empezar con... Le voy a mostrar un momento el mapa de Silo para que lo vayan viendo, porque Silo es como que la herramienta más Sí, factible es la que que siempre tenemos aquí. usamos para las rentas, cuando le vamos a hacer un video de algún lugar, y también es el que usamos para ver el precio de las casas. Y antes tú abrías Silo y no había ese punto así que parece sarampión. No había tanta cantidad de casas vendiendo, o sea, había una escasez. Ahora hay más casas en el mercado. Muchísimo, pero una barbaridad. Mira, inclusive creo que en este momento ustedes están viendo los precios. Estos precios de 290, 220 mil dólares. Antes no estaban. Eso no aparecía. Conseguir una casa en menos de 200 mil dólares, menos de 300 mil dólares, era algo impensable. Inclusive yo tengo configurado Silo para que esté de 90 mil hasta 496, casi medio O sea, millón. hasta 500,000 prácticamente. Y yo me puedo, y obviamente aquí no me estoy acercando, voy a acercarme a Carolina del Norte porque es nuestro terreno. Ajá. Déjame acercarme a Silo, a la Carolina del Norte. Déjame ver qué tanto creo que me aceleré mucho la velocidad. Sí, le diste muy, muy rápido. Muy rápido, vamos a recargar Silo otra vez. Porque, ¿qué es lo que pasa? Antes, por ejemplo, en el área de Raleigh, que es la capital de North Carolina, nosotros le hacíamos así scroll, o sea, como ampliábamos. Y eso en Raleigh no había. Tú tenías que ir buscar hacia las afueras. Sin embargo, ahora puedes encontrar un poco más. Sí, mire, inclusive aquí yo me voy acercando, claro, lo que pasa es que a medida que me muevo, el se actualiza, ¿no? Ujú. Pero voy a acercarme un poquito a Raleigh, que con todo y todo, aquí aparecen casas. Mira, creo que lo acabo de pedir ahorita. Acabo de ver una casa de... Bueno, aquí está. Una casa de 1,353 pies cuadrados en 170,000 dólares. Pero ¿sabes qué es Columbia, Sur Carolina? Ah, bueno, sí, verdad. Con razón. Ah, bueno, pero igualito. O sea, en Sur Carolina también. Ya. Conseguí un precio en Sur Carolina. Escriba ya North Carolina para que te lo delimite mejor. No, sí, exacto. Sí, o sea, le ponemos North Carolina porque es lo que conocemos, es lo que nosotros de alguna manera promovemos, no porque nos pague, pero es el estado en el que nosotros vivimos y es el que nosotros le podemos hacer un video de cualquier ciudad por ahí cerca. De hecho, obviamente le tenemos muchos. Y miren ese ejemplo de esa hermosa miren casa. ese ejemplo. Eso es Fayetteville. Fayetteville creo que está como a menos de una hora de aquí de Raleigh. Está como a 45 minutos. Y esa casa de 1,298 pies cuadrados en 175,000 dólares está, pero increíble ese precio. A lo mejor, mira, es del 85, 1985. Pero la remodelaron, se Pero ve la remodelaron. bellísima. Inclusive aquí ya sí lo te pone como un estimado de lo que va a valer. Inclusive aquí no lo han actualizado, si te pones a ver. Y estarías pagando un mortgage de 1,028 dólares. Dale que con el seguro y todo. Ajá, con el seguro, con los impuestos. 1,150, 1,200. Eso es lo que tú rentarías en un barrio o una zona no tan agraciada de la capital. Y un cuartito, un apartamento pequeño. Un apartamento pequeño de un cuarto y un baño. O sea, eso sería todo lo que tú podrías. Pero esta casota que ustedes están viendo aquí. Mira, y así llegas a pagar 1,300, la verdad es que vale la pena porque es tu casa, ¿sí me es tu entiendes? casa. O sea, no, es que inclusive pudiéramos ahorita buscar las rentas. Al más rato vamos a buscar las rentas. Y nosotros que tenemos amigos que están buscando ahorita rentas. Las rentas aquí en Raleigh, en las zonas más agraciadas, vamos a decirte, más bonitas o más cotizadas, no bajan de 1,800, 1,600 hasta 2,000. 1,600 de 2 habitaciones, cuando mucho. Y este te tiene 3 habitaciones, 2 baños, 1,285 pies cuadrados y solo queda, ponle como 45 minutos Como de Fayetteville. 45 minutos. Y está bellísima, Está me bella esa encanta. casa. Entonces, amigos,
¿Es la oportunidad para invertir en una casa? Exacto. ¿Sí o no? ¿Qué Obvio, crees? nosotros no somos quienes para decirle, mira, sí, invierte. Pero, por ejemplo, el que ya está aquí y quiere, y ya está medio estable y quiere comprarse su casita, a nuestra opinión, creo que es el momento. Claro. Mira, inclusive Creo que es el mejor momento. hay casitas, inclusive, no vamos a hablar del sector inmobiliario, el casas nuevas, porque es el que está sufriendo ahorita más. Sí. Inclusive creo que estamos viendo un reportaje, de rato se lo vamos a mostrar, donde hay lugares que las casas nuevas han caído hasta $100,000. O sea, han caído una barbaridad. Y es que yo estuve revisando hoy en Silo, y una casa de $700,000, costaba como 700, una casa enorme en un lugar de estos de lujo, le bajaron el precio más de $120,000. O sea, una casota, no van a... Imagínate, me estoy riendo porque aparecieron unos amigos que ellos dicen que estaban perdidos. Ahorita los saludamos. Ahorita vamos para allá, no queremos salir del tema. Ok, seguimos para que vean. Mira, aquí Sanford, este pueblito está como a media hora de Durham. O sea, estará como a media hora de la zona laboral, pero caliente de aquí de Esa la estábamos viendo ayer y está espectacular. A mí me Mira, encantó. 190, 95. 95. Estarías quedando pagando un mortgage de $1,107. O sea, eso es lo que ellos estimulan. Ajá, porque ahí no le ponen los impuestos, volvemos más los el seguro. impuestos y los taxes. 1,500. Entonces, Eso tiene dos impuesto y versiones seguro, iguales. perdón. Pero este terreno tiene algo que uno tiene que estudiar. Mire, estamos viendo el terreno que tiene. Esta gente, gracias a Dios, le pusieron. Es una casita vieja. Pero eso es un rancho, amigos. Mira el tamaño de esta cosa. Tiene hasta una piscina. ay, qué espectáculo. Tiene inclusive un garaje. Pero no estás mostrando. Oh, sí, sí. Esperen. O sea, nosotros estamos aquí Estamos deleitándonos. emocionados. Ok, les muestro desde arriba entonces, desde la zona. Esto sería una casa de $195,000. Discúlpeme, me perdí, no estaba mostrando. $195,000. Estaba mencionando que Sanford queda a poco de media hora de la zona caliente de Durham, que es el triángulo donde están las industrias donde van a trabajar. Sí, las O sea, tú empresas. puedes manejar tranquilamente 35 minutos. ¿No? De hecho, nosotros manejamos 35 minutos, 32 a nuestro trabajo. Vivimos en Raleigh, trabajamos en Durham, o sea, la mayoría de la gente trabaja algo, o sea, maneja algo así, 30 Sí, minutos. hasta inclusive conmigo tiene un amigo que trabaja y vive a 50 minutos. Ujú, Vive pero a tiene su 50 propia minutos, pero casa. él prefiere pagar allá a un mortgage de menos de $1,000, algo así, y manejar 50 minutos que pagar $2,000 en una renta de un apartamento por vivir. ¿Verdad? Entonces, como le estaba mencionando, mira este terreno, mira esta casota por $195,000. Esto no lo vas a comprar en ninguna ciudad, porque obviamente es una casita vieja, pero el plus es el terrenote que tiene esta casa. Mira este terrenote, tiene una piscina, y estas dos casitas que ustedes están viendo aquí, no pierdan de vista estas dos casitas. Me voy a adelantar un poquito para que puedan ver las dos casitas que les estoy mencionando. Mira la belleza, el terreno, no es una casa que cualquiera con una manito de gato, de pinturista, Ujú. que tiene la piscina, y eso es un plus. Después Sí, le vamos a mostrar está una calculadora por ahí. espectacular. Le vamos a mostrar una calculadora por ahí que hace qué tanto valoriza esta propiedad, esa simple piscina. Está la piscina, está limpiecita, está arreglada. Mira el terreno, mira el área donde vas a vivir. Ay, qué fino. Verde Sí, por todos lados. Sí, mucha gente por los Y lados. aquí están las dos casitas que se veían desde allá. Mira, estos son dos apartamentos que esa persona construyó sobre de un garaje. O sea que si tú compras ese terreno y rentas estos dos apartamentos, aparte tienes otro garaje aquí para meter tus depósitos, Ujú. ya estarías literalmente, esos dos apartamentos estarían pagando por tu casa, tú estarías viviendo gratis. Literalmente tú estarías viviendo gratis si tú rentas eso. Mira, está en crudo, no lo han terminado. El señor compró las cosas para hacerlo, para remodelar los apartamenticos, no los terminó, por eso lo está rematando. Entonces tienes este taller que lo puedes convertir en una zona de juego, tienes tu patio. La casita es viejita, pero si se ponen a ver está arregladita. Y tiene piso, Y tiene y techo piso de madera. y tiene chimenea de leña, o sea, se le puede echar una manito, inclusive a las personas que han comprado casas más caras, pudieran ver que esta es una oportunidad. Entonces, déjame cambiar el campo que nos vean la cara. Amigos, oportunidades hay en las peores crisis. Ujú. Oportunidades hay en las peores crisis, y ese terreno es un ejemplo de lo que pudieras tú conseguir si con un poquito de tenacidad y de interés, porque estamos hablando de eso, que la diferencia entre tener y no tener a veces es el miedo. Nos acostumbramos tanto a la estabilidad, a tener que estabilidad de que no, mi trabajito, y no invertir como que en mis ahorros. Pero resulta que si algo nos ha enseñado la inflación, especialmente los venezolanos, es que tener el dinero en el banco es el peor negocio que tú puedes hacer. Cuando llega la inflación, devalúa tu totalmente. valor adquisitivo se va por los pisos, se va por los suelos, y eso no, lo que tú antes comprabas con $1, ahorita no lo vas a comprar. Para nada. Pero a diferencia del banco, las propiedades sí se revalorizan.
A diferencia de, sobre todo aquí en Estados Unidos, hay un dicho por ahí que si tú quieres invertir, la mejor inversión es en viviendas, en el sector inmobiliario, porque es lo que se revaloriza. Tú compras un carro ahorita no sé, ponle $50,000, y ese carro, al salir de ahí, de la agencia de carro, ya deja de tener su mismo valor. Sin embargo, tú compras una casa en $150,000 y te aseguro que al año te ha ganado por lo mínimo así como 10,000, 15,000, y estoy hablando así como miedo. Como con miedo. Pero muchas casas que llegaban a costar 120, 200, ahorita cuestan 300 y hasta 400. Así que la mejor inversión que tú puedes hacer, obviamente yo sé que los que están llegando o los que van a llegar no van a comprar tal vez casa a la primera, porque te piden unos requisitos como haber estado ¿cómo se llama? Como declarar 2 años de impuestos, tener tu trabajo estable, no sé cuánto. Ok, pero entonces tú tienes en esos 2 años que trabajar en ahorrar, en no irte a un apartamento que te cueste $2,000, $3,000. Aquí no es de 3,000. Pero no te vayas a ir porque yo quiero vivir al lado del trabajo y me voy a alquilar un apartamento de $2,000. No, múdate 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos más allá, donde el alquiler sea 1,200, por ejemplo. Exacto. ¿Sí me entienden? Y entonces si ustedes van a ir ahorrando, y mientras se hacen esos 2 años para entonces tener sus 2 años de declaración de taxes, pues ustedes van ahorrando un dinerito. Y después, inmediatamente, en lo que puedan, cómprense su casa. Exacto. Porque la verdad es que esa es la mejor inversión que hacen en Estados Unidos. Las personas más ricas de Estados Unidos lo han hecho por bienes raíces. A pesar de que mucha gente le tiene el temor que las casas, pero es que la verdad es que las bienes raíces nunca han caído. O sea, las veces, cuando hubo la burbuja inmobiliaria que ya ven en el 2008, las casas se desvalorizaron como $50,000, $60,000. Ninguna llegó a 100,000. No es como el caso ahorita. Ahorita el sector inmobiliario están literalmente aterrados y están vendiendo las casas nuevas porque ya están construidas y nadie las está comprando y se está cayendo el piso, inclusive en lugares más caros, obviamente como California, Claro. como Nueva York, que las casas, o sea, la gente, pero lo más, diríamos, lo más preocupante ahorita es las rentas. Las rentas están Vimos subiendo unos videos una barbaridad. donde personas estaban protestando en Nueva York porque están demasiado caras las rentas. Es que inclusive ustedes... Y por ahí está nuestra amiga Helen, que nos puede decir, ella vive en Nueva York, y nos puede decir cuánto está la renta ahorita donde ella está, o por lo menos cuánto es lo que ella sabe, algún amigo por ahí, cuánto se está rentando, porque la verdad es que están bastante caros. Claro, mira, le voy a dar vamos a mostrar en la pantallita, que son los permisos de construcción para casas nuevas. Voy a mostrarles aquí, voy a poner pantalla para mostrar. Los permisos de construcción de casas nuevas, si se ponen a ver, desde el 2018, mira cómo venían. Solo en el medio de esta línea que usted está viendo aquí sería 0, o sea, positivo, y para acá sería -0. Mira cómo venía. En el 2020 fue cuando hubo la caída, obviamente estábamos en pandemia, se cayó, nadie estaba construyendo, pero Exacto. después cuando la gente vio que tenía ahorro, mira lo que pasó. Empezaron a comprar. Se fue hasta arriba, hasta el 15% hasta tenía. el 15%. Después de ahí, mira cómo han venido bajando, se mantuvo un tiempito, el 2021, obviamente aquí ya empezó el descalabro, la última subida fue el 7%, después empezó el descalabro. Ve que descalabro, los permisos empezaron a caer, volvió a subir un poquito, y aquí, ¿qué pasó aquí? Vino la Fed y subió las tasas de interés. Cuando empezó a subir la primera subida de tasas de interés, vino el desplomazo, quedamos en negativo. Obviamente la gente, como tenía un poquito todavía de poder adquisitivo y las tasas de interés estaban buenas, la gente dijo, ok, yo voy a comprar. Porque ¿qué también hubo esto? Que hubo mucha migración interna. Y eso permitió a la gente que venía con mucho poder adquisitivo de las ciudades caras, como Nueva York, California, Miami. Que muchos se están mudando de ahí. Por ejemplo, para North Carolina, para Sur Carolina, para, no sé, Atlanta. O sea, para ciudades o estados más tranquilitos, en el sentido de no tanto alboroto, de cosas más económicas. Claro. Mucha gente de por aquí, nosotros de hecho tenemos vecinos ahora de Nueva York, tenemos unos vecinos que están alquilados, resulta que el dueño es de California, ¿no? De California. Entonces son personas que compraron las casas. Eso es un buen ejemplo. Esa persona que el que quiere rentar la casa aquí al lado de nosotros es de California. Él vino de California, compró varias propiedades en North Carolina y se fue de vuelta para California. Me imagino que tiene su negocio allá, pero él compró las propiedades aquí y aquí las tiene haciendo dinero. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Señores, que en vez de alarmarnos y pensar
mira, no es que yo no quiero comprar casa, no estamos diciendo que sea el momento, pero se aproxima un buen momento. Obviamente también tenemos que estudiar las tasas de interés que nos vayan a dar, porque después que la Fed dé el último anuncio, subiendo las tasas de interés de los bancos, vamos a ver cómo quedan los créditos. Pero lo verdad que eso va a hacer que impulse hacia abajo, se desplomen mucho más rápido los precios de las casas. Pero lo que no va a bajar son las rentas. Las rentas nunca bajan, señores. Las rentas siempre se quedan. Yo todavía, desde los 7 años que tenemos nosotros aquí viviendo en Estados Unidos, no he visto ningún lugar que diga que la renta, después que le subieron $50, $100, la bajaron. Más nunca. Obviamente, mucha gente que compró propiedades para la renta, no le va a empezar a perder. Ya la tienen rentada, así la van a dejar. Sí, mira, no sé si seguimos o leemos porque muchos están comentando muchas cosas que tienen que ver con eso. Pero vamos a terminar entonces después le damos con todos los puntos donde queremos, porque nosotros también queremos darle... Acuérdense que nosotros siempre estamos buscando para ustedes es que progresemos en Estados Unidos. Y acuérdense que este es un país capitalista. Al ser un país capitalista, vive del crédito. Este es un país que la riqueza se basa en crédito. Entre más crédito tengas, más vales. Nadie quiere ser rico por efectivo. Nadie tiene un colchoncito, levanta el colchón y saca un poco de pilita. Eso es mentira. Ni los hombres más ricos de Estados Unidos lo tienen. Esos son valorados, sus riquezas están valoradas en las acciones de sus empresas, más no porque ese efectivo esté en el banco. Así que olvídense de eso. La mentalidad es invertir, invertir, invertir. Entre tú más crédito tengas, más poder adquisitivo vas a poder tener, porque los bancos o los prestamistas te van a decir, toma, yo te presto dinero porque tú tienes con qué, tienes propiedades con qué y tienes algo con qué. Entonces vamos a mostrarle ahora las tasas vacantes de vivienda en Estados Unidos. Miren cómo viene cayendo esto desde el 2018. Esta era la cantidad de casas vacantes en el 2018. Teníamos un exceso del 1.60%. Después empezó a bajar, inclusive en la pandemia. Por eso fue que los precios se dispararon, porque las construcciones, mira, las vacancias nunca subieron tanto como estaba en el 2018, ¿vieron? O sea, no quiero que me lo está viendo, si lo estoy mostrando. Aquí le mostrando. Estoy mostrando y no. Vuelvo, las tasas de viviendas, las tasas de casas que había disponibles en el mercado, para el 2018 estábamos inclusive en 1.60%. O sea, era bastante. Después de ahí, siguió cayendo, hasta que por fin, antes de 2020, ya estábamos en casi el 0.90. O sea, y si se ponen a ver, no volvió a subir. O sea, eso siguió cayendo hasta ahorita que estamos en el 0.80%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y voy a ponerme otra vez aquí donde están los permisos. Se construyeron muchísimas casas para el 2020, bastante, o sea, me refiero, no se construyeron, se subieron los precios, estos son los precios. Los precios se dispararon porque la gente tenía poder adquisitivo. Pero si nos vamos a las construcciones, mira, las casas disponibles en el mercado nunca aumentaron demasiado con respecto al mercado. Por eso fue que los precios se dispararon en este momentico aquí, porque había mucha gente con plata, pero no habían casas. Entonces, eso fue lo que hizo que el precio se fuera para las nubes. Exacto. Pero las casas no. Había suficientes casas para cubrir el mercado. Y por eso muchos de los sectores inmobiliarios especularon de una manera, pero brutal. Inclusive me acuerdo que alguien dijo que se había subido hasta el 200% el valor de una casa. O sea, sí, eso fue una barbaridad. Eso es una aberración que lo que la gente gana con respecto a lo que costaba una casa. Eso era inflado. O sea, ese número estaba demasiado inflado. Así que... Y para mostrarles eso con respecto a que cuánto gana la gente y cuánto han subido las casas, también le tenemos ahí una noticia que dice las 20 ciudades donde más ha subido el precio de las viviendas en Estados Unidos. Entonces, son 20, no se las vamos a leer todas, pero les vamos a tomar algunas para que vean un ejemplo. Ahí está. Entonces ahí dice, mira, las 20 ciudades donde más ha subido el precio de las viviendas en Estados Unidos. En los primeros meses de la pandemia, las ventas de viviendas se desplomaron, pero el mercado se estaba recuperando con fuerza. Ahora, junto a la economía del país en general, para realizar la lista, el portal, o sea, tomaron varias cosas. Y allí, entonces, salieron estas 21 ciudades. En este puesto, por ejemplo, la primera dice, puesto número 20, Bridgeport, Connecticut. El promedio, si se ponen a ver, dice... Variación del precio promedio de la vivienda en un año subió el 21.2%, es decir, casi prácticamente $43,500.
Y si se ponen a ver la valoración del ingreso promedio familiar, lo que subió fue un 2.7, o sea, apenas subió 1.221. Porque recuerden que empezaron a subir los precios del pago por hora. Y ok, ganaste un poquito más, pero si tú lo comparas con lo que subió el precio de las casas, inmediatamente tú dices, mira, pero esto no está equitativo. Eso era equitativo, jamás iba a estar equitativo. Vuelvo a poner otra vez la pantalla. Vuélvelo a poner porque vamos a buscar, por ejemplo, la posición, el puesto 18, por ejemplo, Arizona. Creo que te pasaste. Sí, se fue hasta el... Ah, no, pero ¿qué pasó aquí? Dice 321. Ahí Ay, está. aquí dice Bukeye, Arizona. La valoración del promedio de la vivienda en un año fue 21.3%, es decir, $53.769, pero el ingreso promedio familiar subió, es cierto, 8.8%, es decir, la gente ganó $5.775 más. Aquí tal vez sí pudiera haber una especie como de algo más balanceado, porque obviamente el aumento fue de 8.8 en el sueldo, pero el aumento de las casas fue el de 21.3. O sea, es un desequilibrio. Sin embargo, Total. está mejor que el anterior. el anterior. Sí, pero Vamos a es que estar la claros. verdad es que eso lo que quiere decir es eso, que si a ti no te sube el sueldo, si a ti no te suben tus ingresos no suben de alguna manera, tú no abriste ningún negocio, tú no tienes nada por de medio, y las casas suben un 21%, o sea, tú te quedas detrás, es imposible para ti, casi que imposible poder pagar una casa de esa manera, en esas Exacto. ciudades. Vuelvo a poner la pantallita. Sí, vuelve a poner y entonces vamos a ir a uno más abajo, así como para mostrarles los puestos más abajo. Dime tú uno y yo lo busco aquí para... Ok, vamos a ver en el 921. Ajá. Con eso es Ohio. Imagínense que ¿dónde? Mira, llegaste. Llegué hasta el final y me pasé. O sea, si se ponen a ver... Léelo tú que ya lo una vaina tienes. que se llama Johnston, Ohio. Aquí lo tengo. La variación de Ohio, la variación de los precios promedio de la vivienda de Ohio fue del 22.6%, o sea, subió $6.500. Mientras que el ingreso familiar subió un 6.9, o sea, 1.800. O sea, se pone a ver, las casas ya estaban media caras y apenas medio subió, pero el promedio de las personas tampoco fue que subió mucho. O sea, su poder adquisitivo nunca llegó a subir. O sea, por lo menos parejo para meterse en un problema de una casa, no fue tanto. Por eso es que se previene o se prevé que venga un desplome de precios de vivienda. Así que les dejamos estas ideas aquí para que ustedes se den cuenta, obvio algunas muy técnicas como esas gráficas que les mostró Aquiles, pero es alguna manera como de que ustedes puedan entender el por qué sube y baja antes y ahora un desplome que es, según dicen, inminente. Pero viéndole el punto positivo, volvemos y le repetimos, tal vez si tú tienes tu dinerito ahorrado y ya tienes aquí más de 2 años, pues tal vez este sea el momento para comprar tu casa. Inclusive los que viven rentados, que yo sé que es la gran Sí. mayoría, vive rentado, muchas veces no porque no tengan el dinero, sino por el temor a invertir en algo porque piensan que lo pueden perder. Pero si lo dejas en un banco lo puedes perder. Inclusive voy a mostrarle otra pantallita. Esta tacita que está aquí, tasas de vacantes de alquiler. Wow. Miren cómo estaba en el 2018. Una ocupación del 7.10%. Miren cómo estamos hoy. 5.60%. ¿Por qué? Porque los precios de alquileres han subido una barbaridad. Por ende, mucha gente ha dejado de alquilar esas propiedades y se han movido hacia otros lugares, donde las propiedades son mucho más económicas, la renta es mucho más económica. Así que rentar a la larga tampoco va a ser una opción. Obvio, el que está llegando tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, Sí, porque obviamente. sí. Y nuestra recomendación, como se lo acaba de decir Rosmarie, es, amigo, la facultad del migrante es moverse donde tu dinero rinda. Exacto. No donde tú crees o quieres vivir. Cuando uno llega... Nosotros entendemos, al principio nosotros decíamos, Dios mío, pero ¿por qué los americanos, las personas que viven aquí se mudan tanto? Claro, ahora nosotros entendemos. Primero, el trabajo te hace mudar, para empezar por ahí. Segundo, el precio de los alquileres te hace mudar. Tercero, si tú vivías en una casa que a lo mejor no era la que tú querías o tú simplemente invertiste en otra, entonces tú alquilas esa y te mudas a otra y así, o sea, es una cuestión de siempre estar buscando
cómo y dónde para ahorrar siempre. Lo que pasa es que el americano tiene la cultura de la inversión. El americano siempre está invirtiendo y es lo que nosotros los latinos tenemos que aprender. Nosotros venimos de una cultura de que yo me compro mi casita y esa es mi casita eterna y es donde vivía con mi mamá. Aquí mi casi familia, no hay de la casita de toda la vida. Aquí Muy no poco. hay casita de toda la vida. Aquí se estila que tú compres, alquiles o compres por inversión y te muevas. Compres por inversión y te muevas. Compres por inversión y te muevas. Es más, si le podemos ver la historia del americano, es que toda su vida estuvo comprando propiedades que al final de su vida laboral venden, sacan el flujo de efectivo, compran una casita chirriquitica, un apartamento de esos de tipo playero y se mudan a retirarse para allá con lo que le da la mensualidad del gobierno, obviamente su seguro social, más lo que tengan por ahí apartado, más la venta de las propiedades. Cuando nosotros hicimos el video de las Airbnb, o sea, de las casas rodantes, a nosotros, en ese momento el precio de las casas estaba altísimo, ¿te acuerdas? Estaban altos. Y una de las personas que nos atendió para darnos el tour y explicarnos cómo sería, si la querías comprar y tal y qué sé yo, nos dijo, muchos de mis clientes están vendiendo su casa, porque obviamente están por los cielos los precios, y están comprándose estas Airbnb. ¿Por qué? Porque ellos están viendo de que, mira, o sea, sale más económico. Claro, vivir en un Airbnb, imagínate tú, vendiste una casa de... Dígame si vives en California. 700, Vendiste 800. una casa de $700,000 en California y compraste un Airbnb en $23,000. ¿Cuánto te queda de cash? Un montón. Entonces, tú puedes vivir, hermano, si te mueves en un Airbnb, es más, lo puedes ver hasta rentar. No es que yo creo que no, que lo vayan a no hacer, es lo que, pero ellos lo hacen, ¿por qué? Y yo lo pienso de esa manera, nosotros lo pensamos de esa manera, es que sí. Tú no estás pagando intereses porque tú no tienes un terreno Una dirección fijo. fija fiscal, pues. Fiscal fija, no puedes, ¿cómo vas a pagar impuestos por una propiedad que no tienes? Pagarás impuestos por un vehículo. Pagas impuestos exacto por De un un vehículo, carro. porque recuerdes que aquí pagamos impuestos por Exacto. los vehículos cada año. Pero el pago de un vehículo anual, 100 y algo, 120. depende del pero tamaño. el pago de impuestos de una propiedad son $2,000. 3,000. $3,000, dependiendo de dónde vive. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, tú no ves como que, bueno, no es tan descabellado lo que están pensando estas personas Exacto. mayores, vendiendo sus casitas y arrastrando su camionetica con un Airbnb. Entonces, Claro, no es lo que lo le estamos ideal. obviamente No. aconsejando, pero para que vean una idea. pero por lo menos si alguien está de retiro, mira, yo quiero viajar por todo el país, y bueno, es una Exacto. forma económica Mira, de eso conocer a tu mí, país. esa idea a mí me está así sonriendo mucho. Yo le digo, Kine, mira, esa idea me gusta. Y seguimos haciendo videos de todos los estados de Estados Unidos. Sí, la verdad es que hay que pensarlo, ¿entiendes? Hay que pensarlo. Ahora, le voy a dar otra pantallita, que es por qué invertir en una propiedad. Esta pantallita creo que lo dice bastante claro. ¿Por qué las propiedades se revalorizan? Mira, esto sería un valor promedio de una casa aquí en Raleigh. Van a ponerle una casa promedio de 350,000 a 450,000. Ahora, si a esa misma casita tú le empiezas a hacer cositas, actualizaciones, por lo menos arreglas un sótano, ya esa casa promedio ya no son $350,000, sino que sube $371,000 hasta $476,000. Si de repente, ¿te acuerdas la propiedad que mostramos ahorita de la piscina? Le agrego la piscina, ya son 390 hasta 499,000, o sea, casi $500,000, si se ponen a ver, miren. Ahora, pero si yo no tengo la piscina, pero le quiero agregar solamente un dormitorio, vamos a agregar el dormitorio porque no todo el mundo puede poner piscina. Esa misma casa casi raya los mismos precios, se pone por un dormitorio que le agregaste. Que le agregaste, exacto. Ahora, de repente, a mí me dio en el garaje convertirlo en, no sé, en la sala de juego, la sala de arriba. Ajá. Lo pones habitable. Lo pones habitable. Mira cuánto sube la propiedad. $400,000 hasta $514,000. Solo por eso. Y de repente te compraste un garaje de esos portátiles que uno monta allá afuera y lo hace pasar por garaje. Tácata. Ahí está. $413,000 hasta $527,000. También le voy a agregar pisos de madera, pero mira, yo quiero quitar la alfombra. Ya también siguió subiendo. Añadir otro bañito al lugarcito ese que pusiste allá afuera, al garaje, mira, ya siguió subiendo. Remodelar la cocina. Volvió a subir. Entonces, ¿qué banco a ustedes le da esta ganancia? Nadie. Nadie, ningún banco. En da el esa banco, mira, ganancia. el banco me da mucha risa porque en el banco tú puedes tener $10,000 y el promedio es 0.0002% lo que te da. Es decir, $1, $2 al año. O sea, Sí, una cosa que tú dices, bueno, más o menos, que fue lo que me diste, Más banco, o menos no vale fue lo la que me pena. dice. O sea, una cosa ridícula. Entonces, es como que, amigo, se debe entender que
la mayor riqueza en el mundo la han creado las personas por el sector inmobiliario. Y esto es un consejo, no le estamos diciendo vayan y hagan, pero piénsenlo. ¿Sí? Algo que Siéntense, analícenlo. llama la atención. Porque inclusive, si las casas se fueran a ir a pique, como todo el mundo te espera, ay, se vaya a pique. Señores, eso va a caer, son 50.000, 80.000 dólares, eso no va a caer más de ahí. Una casa vieja no va a caer más de ahí. A menos que usted haya ido a comprar una casa vieja en $500,000 y llevar la casa vaya a valer ahí en esa zona 120, ahí sí va a decir, pero usted no va, obviamente usted no iba a comprar una propiedad, por lo menos le puede mostrar una de Silo, de repente, no sé. Aquí está una de las montañitas, una cabañita. Usted la compró en $200,000. Ahí me presenta la otra que ve. Aquí está una cabañita en las montañas. Que mira, póngale el ojo ahí porque el Airbnb paga bien. También. Airbnb. Esta casita cuesta 143, pero usted la haya comprado en $200,000. Señor, usted está perdiendo ahorita. Perdiendo entre comillas. Perdiendo claro. entre comillas, porque después usted dice, ok, yo no puedo vivir aquí, yo la voy a rentar, pero usted renta esto mensualmente. Usted no está perdiendo casi nada, pero en el banco que hubiese ganado. Nada. En el banco usted no hubiese ganado Absolutamente nada. nada. Y esa es otra cosita. Y hablando de Airbnb, vayan pensando. Mira, Aquila, yo quiero seguir viviendo en Nueva York, yo quiero seguir viviendo en California, pero tengo $200,000 que me están molestando por ahí. O tengo, no sé, tengo un down payment de Sí, porque $25,000, 200, ajá, de 200. 20,000 por ahí. Mira, ¿qué propiedad hay por allá, por las Carolinas? Mira, papá, esa caballita que yo le acabo de mostrar en las montañitas, usted la renta en Airbnb por $100 diarios. Y hasta más. Y hasta más. Cuando llega la temporada de nieve, en las montañas aquí se hace billete. Mira, esas rentas suben para el cielo. Que se lo decimos nosotros que hemos ido. Y son caras. Y son caras. Y entonces decimos, mira, no vamos a alquilar una cabaña, mejor No, vamos a alquilar una cabaña, alquilar un pero hotelcito. muchísima gente la alquila. Sí. Especialmente la gente que viene de zonas calientes como de Florida, que quieren conocer nieve, que quieren ver nieve. Y esa cabañita. Es más, vamos a brevemente para ver cuánto fue la mensualidad, mi doña. Porque vamos a enseñar un poquito de clase. A ver cuánto tendría. Tú estarías pagando una mensualidad de $820 al mes. Menos de una renta. Ponle de un que te apartamento. llegue a 1,000 con los taxes y el seguro. Ajá, dale que llegues a 1,000. No. Pero tú las rentas a 150 a la noche. Y las rentas casi todo el año. Y Es más, hasta inclusive más. aquí ya te la están valorizando que en $166,000 es lo que va a subir dentro de poco. O sea, y no es la gran cosa, señores. Es un pequeño lodge ahí que estaría invirtiendo la gente que quiere vivir sola, apartado por ahí. Pero de repente yo quiero seguir viviendo en Nueva York, como dijimos, yo quiero seguir viviendo en Nueva York, yo quiero seguir viviendo en California, pero tengo una cabañita en las montañas de Carolina del Norte que me está generando al año, no sé, $30,000, algo así. $20,000 al Mira, Es un negocio. es un negocio, hay que irlo pensando, no está mal, ¿entiendes? Y esa es la oportunidad que estamos viendo, porque mucha gente que se viene, el desplome que se viene, no sé qué, y entonces empieza el alarmismo. Entonces, hay que cogerlo con calmita, cójanlo con pausa, respiren, saquen cuenta, y ustedes se darán cuenta que la propiedad siempre da mejores dividendos que vivir rentado Definitivamente. a otra persona. Vamos a leer los comentarios, Vamos a chicos, leer que los mucha comentarios, gente, que está hay. llegando gente nueva, está llegando gente que ya por fin está aquí en Estados Unidos y nos alegra muchísimo, pero vamos desde el principio. Vamos desde arriba, vamos a ver. Obviamente Helen nos saludó, después llegó Irina, saludos amigos. Hola, saludan el Javier, saludos a Javier también, que siempre está aquí. Saludos, Javier. chicos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos muchachones. Después llega nuestra amiga Ángela. Hola amigos, buenas noches. Hola Ángela, ¿cómo estás? Después llega Juan Diego Valdés. Juan Diego es la primera que está con nosotros. Dice, hola, soy nuevo suscriptor, saludos desde Zaragoza, Coahuila, Guajira, México. Oh my God, Hay un bienvenido. Zaragoza. Hay un Zaragoza en México. Yo creo que esa palabra la había escuchado No, yo he escuchado Zaragoza, pero en en España. una música. Oh, En mira, España, ¿qué mira. tal? Esto me voy a Pues ir a bienvenido, Zaragoza. amigo mexicano, tan Bienvenido a nuestro amigo lindo. mexicano que son Tenemos muchos amigos mexicanos por aquí. muchísimos. Son gente de admirar. Oye, nosotros los admiramos bastante a ustedes. Irina, bienvenido dice aquí a Ángel, obviamente. Ángel, aquí siguen saludando a los muchachos. Bienvenido Juan Diego. Javier, amigo, no se olvide darle like. Mira, nuestro Muy amigo bien. Javier siempre recuerda, ¿por qué si somos, por ejemplo, ahorita 18? Porque solamente hay 11 likes. Así que denle like porque Javier siempre anda recordándoles eso. Eso es verdad. Helen, aquí viene Helen. Sí, está linda esa casita, claro que sí. Aquí llega nuestro amigo Álvaro Castro. Bienvenido. Lee, pero lee quiénes son. Bienvenido. Hola, Rosmaria, aquí le estuvimos perdidos,
por un tiempo. Quería contarles que ya estamos viviendo en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Soy el esposo de Yana. ¡Oh! De Yana Paola, Yana bienvenido. Nos Paola, alegra ¿cómo están, muchísimo, chicos? muchísimo que ya estén aquí, que ya puedan empezar pues a tomar estos tips que le estamos dando. Ay, mira, vale, yo no había puesto el chat aquí en vivo, en el amigo. Ah. Sorry, ando perdida con la manipulación del programa. Para que vieran los en vivo, ¿ok? Así que vamos a poner por aquí. Saludos para nuestros amigos que están recién llegados. a Tan su nueva lindo, vida. bienvenidos, me alegra Y escogieron un muchísimo. estado que a mí me encanta. A nosotros nos encanta. Sur Carolina. Mira, cuando vayamos a visitar Sur Carolina, pues allá los contactamos. Síganos por Instagram, recuerden. Después viene Álvaro Castro, esperamos poder conocerlos en algún momento. Viste, claro que sí. Claro que Estamos sí. cerquita de Sur A nosotros Carolina. nos encantan esas playas. A mí me encanta Sur Carolina, me Viene fascina. Helen. Hola chicos, dice Helen. Hola chicos, pero si yo quiero comprar una casa en Raleigh me sale bien caro porque yo vivo en Nueva York. Pregunto. No. No, porque si tú quieres comprar tu casa aquí, solo tienes que tener la inicial, más nada. No, Helen, a ti no te, Y tu papeleo. O sea, recuerden algo, ustedes viven en Estados Unidos, ustedes no viven, porque ustedes viven en otro estado, no, ustedes tienen, no es que usted vive en otro país, no, ustedes viven dentro del territorio nacional, por ende, si tú te mueves de Chicago a otro estado, por ejemplo. Y nosotros aquí, tenemos amigos realtors muy buenos. Ustedes llegan y no conocen a nadie, nosotros les podemos recomendar. Y es más, llevarlo nosotros mismos. Mira, ven Helen, te vamos a presentar nuestra Claro. realtor. Ella es para mí es una de las mejores realtor que hay aquí en Sí. North Carolina. De hecho, ella fue la que nos ayudó a comprar nuestra casa y ha ayudado a muchos amigos a comprarla. Así amigos a que comprar casa. nosotros mismos te podemos llevar. Mira, aquí está, esta es la amiga, ella te va a asesorar, nos va a ayudar en Emma, todo. Creo que les acabo de dar un ejemplo ahorita con la persona que compró de California. Él vive en California, Helen, y él compró 2 casas aquí en Exacto. Raleigh. O sea, a ti no te afecta en nada que tú vivas en cualquier parte. Tú puedes comprar en cualquier parte de Estados Unidos solamente. Así no te porque- vayas a mudar Así todavía no te para vayas a mudar acá. todavía. Tú compras tu casita, inviertes y pues después cuando estés lista, pues te mudas. Claro. Mientras tanto la alquilas y vas, mira, Va viendo, se va pagando sola la casa y vas ganando tú un poquitico de dinero por ahí que te vaya quedando Si adicional. no, yo me va a torticular, me voy a las pantallas aquí para Sí. seguir leyendo a los muchachones. Ok, Ok, nos quedamos con Helen, ¿no? ajá, Ok. ok. Helen, esa es la mía. Buenas noches, aquí un saludo. Saludos de Yana Paola, ¿verdad? Hola Yana, un saludo, mi corazón. Ya estuvimos leyendo el comentario de tu esposo. Me alegra muchísimo que ya estén aquí. Surum, mira. ¿Cómo? Mira, si se dieron cuenta cuando mostramos las casas de Silo, las primeras que hicieron fueron en Sur Carolina. Sí. Pilas que en Sur Carolina hay unas casas bien baratas. Vayan arreglando su crédito, vayan preparando el crédito, Sí. vayan guardando dinerito por ahí. Acuérdense que un down payment puede ser hasta $10,000. Sí. Cuando uno es, esa es Depende otra de la que no lo hemos casa. explicado. Ah, ok. La de las personas de primera compra. Sí, bueno, pero creo que ese es punto de otro en vivo. Pero vamos a meterlo ahí. Yana Paola nos está felicitando Irina, que ya está aquí. Álvaro Castro. Hola, acá, Álvaro. No solo en Nueva York, acá ya pagamos la novatada. Estamos en un apartamento de 10 minutos de trabajo de mi esposa y nos clavaron $2,300. ¿Ese es el esposo de Yana Paola? En Nueva York, no, este es Álvaro Castro. ¿O sí son No, ellos? sí es el esposo. Oh, o sea, está contándonos una anécdota. Sí, o sea que no Ahora. solo es caro en Nueva York, que ellos ya están pagando la novatada, obviamente son nuevos, estamos en un apartamento a 10 minutos del trabajo de Yana y nos clavaron $2,300 por un apartamento en un tercer piso sin ascensor de 2 habitaciones. ¡Ay, qué dolor! La verdad es que está bastante caro Para ser Sur Carolina. para hacer Sur Carolina. Y yo acababa, yo creo que de decir eso, de que por favor no alquilen cerca de los los trabajos, trabajos, porque ¿verdad? obviamente les sale más caro. Pero como dices tú, es la novatada. Claro. Estén siempre pendientes de nuestro tip, pregúntenos, no tengan la duda de mandarnos mensajitos porque nosotros en cualquier momento sacamos un minutito y les respondemos. Ay. Sí, Bueno, ay. si no alquilaron por más de un año, inmediatamente busquen otro. Muévanse. Busquen otro más económico Muévanse. porque está demasiado caro para un apartamento de 2 Y para habitaciones. ser Sur Carolina, menos. Y para hacer Sur Carolina, o sea, demasiado Ese caro. precio yo no lo aceptaría ni aquí en No, Raleigh. aquí ni siquiera Ni cerca de aquí, ni aquí en North Carolina. no. Eso que North Carolina, obviamente, ya vieron nuestros videos. North Carolina, el promedio de costo es un poquito más alto que Sur Carolina. Y probablemente por la zona industrial, la industrialización. No, tiene en lo que Estado. se les termina el contrato, porque esa es otra. Si Sí, ustedes se van antes de terminar el contrato, les pueden poner multas y no sé qué. Entonces, en lo que terminen el contrato, como dices tú, pagas la novatada,
pero empiecen a buscar una zona mejor, una zona tranquila igual, o tal vez esa debe Exacto. ser por el precio una zona Mira. espectacular. Pero hay otras zonas, te aseguro que hay otras zonas en las que tú puedes pagar a lo mejor 1.500, 1.600 por el mismo tamaño de apartamento. Por el mismo tipo de apartamento. Porque aquí Son hay un poquito más apartamentos de lejitos. 1.600 de Inclusive dos una habitaciones. Casa, pueden rentar una También. casa con yarda que sus niños van a disfrutar un montón y les aseguro que va a salir tan más barato que eso. Ujú. Mira, Ah, consejito que le vamos a dar, no se enamoren de los lugares, ¿oyeron? sí. No se enamoren de los lugares aquí en Estados Unidos, jamás lo hagan. Aquí dice, otra vez, no ha sido fácil la adaptación, el cambio es drástico de nuestros países latinos. Sí, eso lo entendemos. Sí, sí. Y lamentablemente ya se está acabando el verano, va a venir luego el frío, aunque Sur Carolina se caracteriza por tener muchos días soleados, así Sí. que escogieron, o bueno, les tocó Les la tocó. dicha de que Jana Paola tuviera en Sur Carolina el trabajo, y a mí me encanta Sur Carolina. Después viene Helen. Ay, si yo vivo en un estuche de apartamento. Imagínate, Y mi Helen esposo llama a su paga- apartamento estuche de apartamento. Y dice, y mi esposo paga una habitación, 1.300 de una habitación, un cuarto piso ahí y un elevador. O sea, no hay elevador. O sea, es un Ahí. cuarto piso, $1.300 Y no hay elevador. de una habitación y no hay elevador. Imagínense ustedes. Imagínate. No. Y 1.300. Y eso es en el Bronx, ¿no? Sí. Helen vive en el Bronx. O sea, Exacto, no es en Manhattan, porque en No es en Manhattan, Manhattan, imagínate, porque en en Manhattan, Manhattan bueno, pagará 3.500, 5.000. Sí, exacto. O sea, una locura total. Obviamente ese precio no está tan caro, pero por ese apartamentico, la verdad. Mira lo que dice Helen ahora abajo. Eso es Mi Helen. sobrina. Mi sobrina vive en otro apartamento de una habitación y paga 1.700. Esto es horrible, o sea. Wow, imagínense ustedes. ¿Viste, Álvaro, que sí está caro allá en Sur Carolina 2.300? Porque Imagínate, si en Nueva York están pagando. Bueno, eso es en el Bronx. en obvio. el Bronx, no, pero igual, está bastante caro 2.300. Ay, cómo me da cosita. Aquí sí dice Juan Diego Valdés. Bienvenido, Juan Diego. Aquí le me podrías mostrar un apartamento en Houston, Texas, por favor. Ok, ya ahorita les vamos a Ok, mostrar. ahorita te la mostramos, Álvaro. No vamos a terminar de leer, pero yo creo que sí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de. porque Exacto. Ya veo que muchos están ya recién llegados. Y nos pueden los están matando. hasta a le podemos patadas. ayudar a buscar otro sitio a Yana Paola. Yo Allá sé la que no es Paola, ahorita, sí. pero bueno. Sí, sí, porque todavía tenemos tiempo. Bueno, falta poquito, pero ya falta. Ok. Aquí dice Yana Paola Sierra. Gracias, Irina. Saludos. Yana Paola, saludos, querida. Selene Méndez. Ujú. Hola, saludos, amigos. Yo vivo en California. Aquí todo está carísimo: renta, comida, etcétera. Pero más la vivienda. Sí. Exacto. California, creo California que es la locura. Es la más locura loca, total. Más loca. Mira, si algo hemos aprendido los venezolanos, y espero que ojalá por favor nos escuchen, porque a veces que cuando uno dice, mira, ya yo pasé por ahí, vengo del futuro, la gente no le quiere creer. Mira, los lugares donde viven subiendo el sueldo mínimo, huyan de ahí. Porque eso quiere decir que el poder adquisitivo de ese lugar es mira, no para de subir, no para de la inflación irse para los cielos. Entonces el gobierno lo que hace es subir los sueldos, y cuando suben el sueldo mínimo, lo que hacen los trabajos, obviamente las empresas, los negocios, es subir los productos. Entonces al subir los productos tú vuelves a perder poder adquisitivo, y así va. Entonces todo va subiendo y tu sueldito va quedando. Así te lo lleven a $100 el mínimo. En California le van a seguir subiendo todo Sí, para poder suplementar siempre. las cosas. Entonces, los lugares donde vivan subiendo el sueldo mínimo, porque ya me enteré que California lo va a subir el mínimo a 22. Eso quiere decir que todo va a Y subir. eso que creo que fue el año pasado o el antepasado cuando lo subieron a 15. Fue uno de los primeros fue estados uno de los llegó a primeros 15. que subió. Señores, sacan de California. Eso es un consejito. Seguimos, Selene. Gracias a mi Verina. Selene otra vez. Sí, nosotros nos gusta California, pero hemos decidido movernos el próximo año a Carolina del Norte, por ahí, esos rumbos. Ah, muy bien, mi vida. Bienvenidos, van a ser aquí todos. Vengan. Mira, Carolina del Norte es bien. Lo que hay que adaptarse a la forma de vida aquí, a las reglas, y ustedes verán que ustedes la llevan muy bien. Helen, chico, una pregunta. ¿Dónde sería mejor vivir? ¿Chapel Hill o Dura? Chapel Hill. Chapel Pero es caro. pero es más caro. Pero es más caro. Todo depende de tu presupuesto, pero Chapel Hill es Es espectacular. espectacular. Es una de las mejores zonas de esta vaina, es Chapel Hill. Ujú. Disculpen la palabra vaina, yo no tengo pero aquí es para expresarte lo que si nosotros hicimos 2 videos, recuerden, de las ciudades que estaban altas, que tienen calidad de vida, que era Kerry y el Chapel. otro era Chapel Hill. Y ustedes se recuerdan el nombre que le pusimos a Chapel Hill. La ciudad más educada es porque Ujú. como la universidad queda en la ciudad,
O sea, la principal sede de la universidad aquí de UNC de la Chapel UNC es Chapel. O sea, la mayoría de las personas que viven en Chapel Hill trabajan para UNC, o sea, quiere decir que son profesores y ganan. o son recién graduados egresados y de ganan muy allí. bien Y por o sea, eso. es como que cuando nosotros estamos haciendo ese video dijimos, Dios mío, es como que hicieron UNC Chapel Hill y se desarrolló Alrededor la de ciudad universidad. alrededor. Y la ciudad es Espectacular. espectacular. Bella. Bella esa ciudad. Bella. Pero es cara. Ujú. Bueno, al centro. A las afueritas para que consigas algo más Sí. barato. Después viene... Arlet Díaz. Arlet Díaz. Oh, bienvenida, Arlet. Lee, Arlet lee. Díaz. Lee que me Buenas encanta. noches, lo seguimos desde hace un tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de verlo en vivo de ustedes. Saludos de Barcelona, Venezuela. ¡Qué emoción! Chao, nosotros vivíamos ahí. Chamo, nosotros vivimos en En Barcelona. Barcelona, nuestras hijas nacieron, nuestra última hija nació en Barcelona. No, las dos nacieron en Puerto En La Puerto Cruz, La Cruz, pero vivíamos en Barcelona. Vivíamos en Barcelona. ¿no? Ay, Ya. qué lindo. Un saludo hermoso e inmenso para mi gente de Venezuela, Me Barcelona. dolió. Sí. Me pegó aquí, me recordaron en Barcelona, la gancha, esas playitas, ¿vale? Los fines de semana a la playa. Pero, todo hay que hacer su sacrificio en la vida, hermano. Así que aquí dice bienvenido a Arle, todos le han bienvenido a Arle. Ahí dice Álvaro Castro. Sí, qué triste. Y eso que lo sacamos a 13 meses. Bienvenido, soy hombre. O sea, porque Arlet, Irina le saludó como bienvenida. Ah, ok. Dice Álvaro Castro, sí, qué tristeza. Y eso que sacamos a 13 meses, ya hemos visto en Georgia 3 habitaciones en 1500. Pero bueno, ya estamos aquí, toca seguir adelante. Ay, sí, viste. Bueno, pero la sacaron a 13 meses, ese es un año y un mes. Bueno, en lo que usted tienen esos 13 meses para entonces buscar la mejor zona que les agrade, la mejor zona que les convenga, dependiendo de la distancia y obviamente el precio. Sí. Vayan buscando Bueno, opciones y porque definitivamente está Lo demasiado caro. importante es aprender del error y seguir Exacto. adelante. O sea, todo el mundo tiene que pagar la nota, pero para eso estamos nosotros aquí. Busquen la manera de mandar unos mensajitos. Ay, Mira, sí. ya Aquiles y Rosmary pasaron por ahí, vamos a preguntarle a ellos. Pero claro, también cuando uno está buscando, uno inmediatamente se ciega Sí. y agarra lo primero, Ojo, lo que... ojo, y dato también es que muchas personas cuando se enteran que ustedes vienen por trabajo, o sea, que vienen traídos Ujú. por algún beneficio laboral, esa persona dice, esa gente viene con billetes porque la empresa o el Estado les va a Sí. pagar muy bien, entonces que Y es los traen más. para zonas más caras, mira, esta es la más bonita y aquí te paran. Conocemos personas que también le pasó lo mismo. Entonces Álvaro Castro dice, ya sabes que estamos cordialmente invitados, las playas son hermosas, unas por otras, gracias a Dios, llegamos en buen tiempo y aún estamos haciendo calor delicioso, pero disfrutar la playa. Sí, y Claro. van a disfrutar en un buen rato la Muy. playa porque en Sur Carolina Hay unas playas espectaculares. bellas. Ay, seguro Bueno, que sí, cuando vayamos, no, miren Luis. nosotros también estamos descubriendo nuestras hermosas playas cristalinas en North Carolina. No me vengan a dar aquí en cara que en North Carolina le acabo de sacar una playa que estaba cristalina y vienen muchas más. Calma. Pero sí, Sur Carolina tiene unas playas espectaculares. Bella, bella. me encanta. Vayan a Sur Carolina. Sur Carolina es hermoso y especialmente las ciudades antiguas son bellísimas. Cuando estemos por ahí nos escribimos. Dice Helen, sí, el Bronx es un área de pobres. Imagínate, y mira los Y precios. mira los precios. Calcula tú si es un área de pobres. Calcula tú cuando de verdad vayas a un área más o menos ahí. Sí. Dice aquí me la bienvenida José. Porque José dijo buenas buenas noches. noches. Dice, mira, aquí llegó José Fernández. José Fernández. Hola, buenas noches, José. Bienvenido. Una pregunta, aproveche de preguntar ahorita aquí. Estamos acá en vivo. Pues Juan Diego Alves, ¿ustedes me recomendarían Houston o North Carolina? North Carolina. Es más, yo estuve viendo una noticia de Univision y no es por tirarle a Texas, pero allá los precios de las casas subieron muchísimo y ahorita se están desplomando. Así que también hay oportunidades. Texas y Sur Carolina y North Carolina tienen un parecido con Sí, respecto a los exacto. precios y el costo de vida. Tienen un tan parejito ahí, parejito. Maybe Texas tenga su ladito bueno, Sí, tiene su lado pero... bueno. Lo que pasa es que con todo y todo, Pero como nosotros hacemos videos de North Carolina, obviamente nuestra recomendación principal es North Carolina. sí, pero sí, claro, Texas también. Texas también es buena opción, especialmente Houston y creo que Dallas, donde están ahorita las empresas y la cosa. Ujú. Y obviamente aquí muchos Irina pide disculpas sobre Helen, chicos y Lucía. Oh, Lucía no se ha aparecido por Lucía ahí. no apareció por ahí, Lucía está un poquito Y desaparecida, Fernanda está ocupadita. también. María que está ocupada. Vamos a buscarle la Ajá, ¿quién fue que nos dijo? ¿De Arizona fue? ¿O de Texas? de Texas, Houston. Ok, ¿quieres saber de renta? ¿No es la cosa? Sí. Vamos a buscarle renta a los chicos por aquí Vamos a para que poner ustedes ya renta, tengan una idea chicos. de Vamos a poner cuánto. Mira, 17 viendo, porque solamente hay 14 likes. ¿Qué pasó allí? Y recuerden darle like, porque si no, entonces YouTube no se lo recomienda a otros.
Juan Diego Valdés nos sigue comentando mientras tú sigues buscando ahí. Es que estoy homologando mis documentos, soy enfermero. ¡Ay, qué chévere! Me alegra muchísimo. Bueno, supieras que para aquellos lados de Arizona, de Texas, están buscando y pagan muy bien. Aquí también pagan muy bien. Resulta que North Carolina es considerada uno de los estados mejor en salud. De hecho, varias ciudades aquí, en Durham, en Raleigh, hay muchos hospitales súper reconocidos. De hecho, yo conocí una doctora que se graduó en... ¿Cómo que se llama? Están las montañas coloradas. En Colorado. ¿Cómo se llaman las montañas coloradas? Que se graduó en Colorado, por allá de médico, pero ella vino a trabajar para acá. ¿Por qué? Porque aquí el área del Triángulo y muchos otros pueblitos son consideradas ciudades de salud, porque aquí hay muchos hospitales buenísimos. Sí. Entonces, eso es un área que aquí vas a encontrar. Creo que lo mencionamos en uno de nuestros videos, sí, de los beneficios de tener vivir. Es que mira, me disculpa. Una de las áreas de más avanzada es aquí el área médica. Aquí hay mucho laboratorio, aquí hay mucha industria farmacéutica. Sí, entonces, muchísimo. Por eso aquí se mueve más eso. Aquí yo creo que uno de los trabajos más fuertes que hay en esta zona es el área farmacéutica y la parte tecnológica que tiene que ver. Inclusive, cerca de donde nosotros trabajamos hay una empresa que fabrica robots para cirugías. Y esa empresa contrata gente como piedra. Mira, aquí dice Irina, Fernanda sí entró y saludó. Bueno, saludos a Fernanda. A lo mejor está ocupadita por ahí, solo nos está escuchando. Claro, Juan Diego sigue preguntando. Y son las ciudades que me dijeron que estaban buenas. ¿Sí, viste? José Fernández dice, ¿qué ciudad recomiendan para mí? Soy solo. Ahí en North Carolina, hablo por trabajo y precio de cuarto. Mira, aquí en North Carolina puedes encontrar habitaciones desde $500. El piso va a ser $500, 500, 600, 700. Entonces, ¿cuál es el mejor sitio para buscar? Por ejemplo, en las lavanderías, en los centros en los centros comerciales, iba a decir, en los supermercados hispanos, siempre las personas te ponen letreritos, se alquila habitación, y, si no, y hasta los trabajos puedes encontrar allí. Inclusive si no, Facebook. En Facebook también hay grupos, por más métete en el grupo de ventas o ventas y cosas de aquí de North Carolina, de Raleigh, y ahí van a aparecer alquiler. Ok. Me preguntaron por Texas, aquí estoy. Aquí me acerqué a San Antonio. Si se ponen a ver, podemos ver por defecto. Vamos a ponerlo desde el más bajo. Más bajo, low to high. Empezamos casitas. Esta casita está literalmente casi que en el centro de San Antonio, Texas. Se ponen a ver. 550. Obviamente se nota que no está en una zona así, no tiene más fotos que una sola foto tiene. De amor por las condiciones, es una casita bastante... Sí, es como dice, de hecho lo llaman como apartamentico. Ok, vamos a buscar, mira, hay casitas de 600, 600, pero ya empiezo a ver cosas que no me llama la atención, y es esto. Nosotros hemos aprendido durante el tiempo que lugares donde hay rejas, la zona es mala. Ajá, tengan cuidado. Tengan cuidado donde se vayan a meter. Si ustedes lo llevan por un lugar, así se ve muy bonito, y la zona tiene rejas, por algo es. Aquí sí, porque usualmente aquí, por ejemplo aquí en North Carolina, tú ver una casa con rejas es muy difícil. Sin embargo, la hemos visto y entonces tú dices, mira, esta zona como que no está muy buena. No, o sea, tengan cuidado donde se meten y especialmente si vienen con niños. Sí. Esos 600, entonces como que irnos por lo más bajito tampoco es muy recomendable. Este tipo de habitaciones que estoy mostrando aquí son como multilugares, multifamiliares. Pero estos lugarcitos siempre los rentan gente que no tiene, pero... Ay, déjalo ahí, incógnito. Dejémoslo ahí, ustedes entienden. Gente... Entonces tendríamos que ir por unos apartamenticos, y hay apartamenticos. Sí, por ejemplo este de 600. Este se ve mejorcito. Este el de al lado también se ve chévere. Se ve más chévere, se ve un poquito más amigable, o sea que sí hay. Y estamos hablando que estamos en San Antonio, Texas. Estoy en la ciudad adentro, o sea, no estoy... en las afueras. Este apartamentico se ve bien. Mira, ya esta piscinita tiene. Tiene piscinita, van desde $672 hasta $798. O sea, sí se puede. Ahora si me muevo para ver, vamos a ver dónde está Dallas. ¿Esta es cuál? ¿Qué está aquí? ¿Cuál es? Este es Austin. Austin es buena ciudad. Sí, mira, mientras tú sigues buscando por aquí, dice Javier Robles, José, busca una traila para vivir, a José Fernández. Esa es otra opción. Si tú estás llegando solo, tú puedes alquilar una traila. Hay sitios inclusive aquí de trailas, y ahorita te lo podemos buscar, que es
bastante económico y no tienen nada que envidiarle a una casa, te las alquilan también y son bien, bien económicas. Cuando nosotros llegamos, no sé ahorita en cuánto esté, vamos a buscar, pero cuando nosotros llegamos, una traila de 3 habitaciones costaba $775 mensual. Entonces vamos a ver ahorita cuánto está una, porque inclusive hasta te queda bien. De hecho, nosotros vimos hace poco una información donde decía, mira, cuando yo vine, yo me compré una trailita, ok, a lo mejor tú no traes el dinero, pero tú puedes alquilar, empezando por una trailita pequeña y después tú te compras una. Para empezar, es espectacular. Otros hemos visto que se han comprado un Airbnb y la han puesto en un parqueadero. de tráiler. Y viven, para empezar, buenísimo y ahorran bastante. Mira, si les muestro Austin, también es más o menos parecido. Ahí desde, obviamente, 600. Obviamente nosotros no conocemos Austin. Nunca hemos ido a Texas, ojalá algún momento vamos a ir. Pero no podemos decirle, mira, esta zona está bien. Esta Sí, zona exacto, no sabía. conocemos. Ok, hay precios baratos. Hay desde $500. Y ya vi que tiene rejas, no me gusta. Sí, mira, aquí dice Abby, gracias por el tip de la reja, saludos desde Los Cabos, México. Ajá. Saludo a mi corazón desde aquí de North Sí, Carolina. recuerden algo. Pero ¿no? sí, tienen No que estar porque pendientes estamos de en eso. Estados Unidos no quiere decir que esto es la mega seguridad por todos lados. ¿ya? Exacto, hay sus lugarcitos, Hay sus hay lugarcitos. sus rinconcitos, solo es cuestión de que ustedes, mira, La diferencia estén allí. entre Latinoamérica y Estados Unidos es que aquí no te van a atracar para robarte un par de zapatos, una comida, una eso no te van a robar por eso. Pero sí te pueden robar la casita, en la casita sí te pueden meter y robarte alguna que otra cosa. sí, mira, Juan Diego Valdés dice, me enamoré de North Carolina más porque voy con mi esposa y mis dos hijas. Ah, bueno. Es que North Carolina Bueno, no es por nada, es Lle- espectacular. Llegamos al llegadero, llegamos al otro pateadero. Estamos en North Carolina. Ajá, vamos a buscarle el Paris Manor, ¿te acuerdas? Las trailers. las trailers. Sí, para que ellos tengan una idea también y comparen cuánto cuesta Claro, alquilar aquí una tenemos también trailer. apartamentos también de una vez. Pero Está bien. Para que vean pero nosotros que más o menos conocemos la zona. Paris Manor, déjame ver si me puedo ubicar En Garner. en el mapa. Yo sé que estamos en Garner, pero. La verdad que Garner es enorme. No, pero escribe por eso, Paris Manor, a ver si te sale. Aquí, déjame ver. Me acuerdo del apellido, como Mayor, como... No, Paris Manor. No te sale. Garner. Ahí está. Sí, estas son las trailers. Déjame quitarme, que se ponen a ver, son un lote de trailers. Ah, pero es que, ¿estás por renta? Sí, estoy en renta. Ah, ok. Estoy en renta. No hay. ¿En serio? No hay rentas en Paris Manor. Imagínate. Está full, está copado. Lleno, está copado. Todo esto que ustedes están viendo aquí son trailers. Todo esto. Y como se pueden dar cuenta, tiene inclusive hasta parquecitos infantiles. Todo está asfaltado, tiene sus gramitas. O sea, no es un parqueadero de trailers bien. Así que uno está acostumbrado que a veces se mete los parqueaderos acostumbrados que están feitos. No. Paris Manor tiene una buena calidad. Es una urbanización que la prepararon muy, muy bien. Como una urbanización de casas normal. La verdad No hay. No hay. Inclusive no puedo ni siquiera ver ni siquiera una de ejemplo. Así como, mira, voy a mostrarle a los chicos una de ejemplo. Pero no. Bueno, yo voy a buscar por aquí por la página y te digo, búscale entonces apartamentos para que ellos sepan. Y después le buscamos a Yana Paola en Sur Carolina. Bueno, nos queda un ratito ahí. Un poquito, la verdad, como hoy no. Ok, déjame alejarme para buscarle apartamentos a los muchachos. O sea, tampoco lo primero que hay que aprender a buscar es no buscar la zona ni tan barata ni tan cara. Para que no vayan diciendo, es que me mostraron un lugar feo. No. O sea, cualquier lugar que ustedes cojan por aquí. No, eso no, porque se me metió para ahí. Poner aquí low high, ok, de lo más bajo hasta lo más alto. Aquí vemos unos apartamenticos más o menos. Vamos a buscarlo por zona. Esto es el downtown. Por aquí por Raleigh Este. Raleigh Este es una zona que todavía conserva algunos que otros precios más o menos. En zonas. Y son buena calidad. Pues son apartamentos de buena calidad, ¿no? Okay. Mira, aquí está una casa de 1400, 1600. Claro, estamos hablando que están en el downtown de la ciudad. Tampoco es que están lejos, porque el downtown está por aquí, amiguitos. O sea, no está lejos. El downtown está aquí, cerquitica, mira. ¿Podrán buscar más lejos? Sí. Pero si están recién llegados y no tienen carro, les costará un poquito. Aquí está uno de 700. Vamos a ver qué es esto de 700. Son unos apartamenticos ahí
También estamos en la zona esta, es una Está más o menos. 250 para alguien que está, mira, para alguien que está llegando, Ese es un tipo de estudio. es un tipo de estudio, es 250 pies cuadrados. No está mal. Para la persona que, para el muchacho que estaba, ¿quién fue que preguntó ahorita por apartamento que estaba recién llegado, no sé qué? No recuerdo el nombre, pero esto podría ser una opción aquí en North Carolina. Ajá. Ahora a ver. Yo creo que puedo bajar el precio aquí. A ver si le puedo bajar 400 a 2000. No, va a bajarle hasta. A ver, 1000. Para que no. ¡Wow! Desaparecieron. Sí, claro, obvio. Claro. Obviamente, vamos a ver. Aquí está uno de 900. Estos son apartamentos, obviamente. Creo que José... No está muy desgraciado que digamos tampoco. Sí, eso es la cuestión de... Sí, lo que pasa es que cuando uno viene llegando, obviamente, mira, esto está bien. A pesar de todo, no se ve tan mal. No sé dónde queda, la verdad. Pero, déjame ver si me ubico. Pero están cerca. Es más, estos apartamentos que están precios están en el downtown. Digo. Todo esto que está aquí es el downtown de la ciudad. Quiere decir que el transporte público te pudiera funcionar tranquilamente. Si se ponen a ver, ya, Dios, no lo estoy mostrando. Dios mío, pero estoy perdido. A ver, le estaba diciendo que estos apartamentos que están aquí los puse hasta $1000, 400 a $1000. Aparecieron estos que están aquí. Ok, pero busca uno. Ok, ya buscaste ese. Ahora busca uno porque Juan Diego nos dice, ¿cuánto me puede, no sé cuánto costará un apartamento para mi familia? Tiene 2 niñas. O sea, ponle uno de 2 habitaciones, por ejemplo. Ok, déjame subirle un poquito el precio. Pues. Vamos a subirle hasta, yo creo que hasta 1600 está bien. Ya 1600, mira cómo aparece. Aparecen muchísimos más. Juan Diego, mira, ahí estamos dando algunas... Aquí está uno de, no sé, vamos a buscar uno de 1200 hasta 900 ahí, pero esto es el downtown, o sea, quiere decir que literalmente no vas a tener que usar mucho el carro, si vienen con un carrito pequeño o necesitan usar el transporte público, esta es una opción. 1150, a ver, se ve arregladito, se ve bien, tiene piso de madera, Sí. Son apartamentos de 2 pisos, o sea, no es muy grande, pero la verdad está... No tiene ascensor porque No son tiene de 2 ascensor porque pisos, son 2 pero... pisos. Pero están bien arregladitos, Está mira. muy bien acomodadito. Se nota que está recién pintadito, Recién remodelado renovado. para alquilar. Se ve bien, que está bien. ¿Sabes qué es lo bueno? Que tiene lavandería, Mira, mira, tiene tiene lavadora y lavandería. secadora. Y O sea, muchos apartamentos no tienen lavadora y secadora. Entonces tú cuando llegas, por lo general, el que no tiene ese beneficio en su apartamento, tiene que ir a las lavanderías. Que en esas lavanderías entonces donde tú vas a ver opciones de trabajo, porque hay siempre como una cartelera donde la gente te deja ahí Sí, notificaciones y publicaciones de trabajo, Bueno, si se ponen a ver- de rentar. Lo acomodaron tipo New York. Es que donde está la cocina está la lavandería. Mira, te pones a ver. está Pero la- lo importante es que Pero tiene. lo importante es que lo tiene. O sea, recién llegando y que tengas lavadora y cocina está muy bien. Le digo que sí, las rentas, como estamos hablando, las rentas están caras, amigos. La verdad está muy cara. Las rentas no están para nada baratas. Por eso le estamos hablando que la opción ahorita de comprar vivienda no está tan mal. Sí, mira. Irina dice, Rockmary, en ese lugar de trailers uno puede comprar la suya y parquearla allí o solamente alquilan las que ya están allí. No, ahí solamente alquilan las que ya están allí. Nosotros te debemos hace 1500 años, diría mi mamá, el video de un terreno. Lo que pasa es que hay que averiguar bien qué tipo de terrenos puedes tú llevar tu trailer. Sí, porque no es tan fácil. No tampoco, es tan o sea, fácil. Sí se puede, sí se pero puede. hay que buscarlo bien. Hay que buscarlo bien. Pero por lo general aquí tú compras el terreno a veces y entonces parqueas tú mismo en tu terreno tu trailer. Ahora, hace poco viajamos por un lado, pero estaba lloviendo y había un terreno y dijimos, vamos a tener que pararnos ahí un día que no esté lloviendo. Sí, yo escucho eso de las trailers, dice José Fernández. Sí. Las trae la verdad que... si Mira, se- yo te acabo de pasar el link por Chevrolet Life de Telegram. Porque lo encontré, el de Paris Manor, y salen unos precios. Ok, vamos a ver. Mostramos Paris Mail. Sí. Para que lo Y entiendan. esa urbanización es espectacular. Ahí viven policías, maestros, o sea, y no es que, que es que viven, no. Nada que ver. Ok, les muestro. Esta es la página principal de Paris Mail. Déjame abrirla un poquito más. Cambiaste la... Aquí estoy. No, pero no estás mostrando, estamos nosotros, ya, mira. ya. Hello. Ahí está. Ahora sí. Ahí está en Paris Manor. Y así se verían las trailers por dentro. ¿Qué es Pero esto? mira el precio, arriba está el precio. Oh, sí, mira. Ajá. El precio ahorita
de 2 habitaciones y 2 baños entre 960 y 1064 pies cuadrados es entre 1025 y 1050. ¿Vieron la diferencia? Sí, Y así se ven por dentro. Ahora sí Además, muestra. yo creo que hay una toma 3D. A ver, así se había distribuido. Esto es una pequeña trailer pequeña. Tiene dos habitaciones con baño. O sea, tiene la principal y tiene grande. Pero si se pone a ver, es mucho más grande que un apartamento. Vieron que los apartamentos de 1200 siempre son que si 800 pies cuadrados, que si 900, que si 700, que si 250. Esto tiene 1200 pies Sí, cuadrados. desde 960 hasta 1064. Hasta 1064. Así se ve por dentro. Miren cómo se ve la trailer por dentro. Si se Son pone a ver, es espectaculares. una casa Normal. Literalmente eso es una casa. Lo único que diferencia es que usted sabe que es una trailer porque tienen estos paredes sellitos aquí. Ajá. Y que el piso suena así como hueco, poc, poc, porque está montado sobre una plataforma de metal. Pero miren, esto es una casa, señores. Esto tiene aire acondicionado, como también tiene su calefacción, su aire acondicionado. Miren, aquí está la rejilla. Tiene su cocina espectacular, tienen todo espectacular. Supiera que se lo estamos diciendo por razones de conciencia y conocimiento, nosotros vivimos ahí, llegando. Y es espectacular. Espectacular. Es más, aquí está una de 3 habitaciones. Esta cuesta 1175. 3 habitaciones, 2 baños. 1200 pies cuadrados hasta 1500. Miren el tamaño, tiene su propia salota. Ahí está su cocina con su No vienen comedor. amoblados. Por ahí anda preguntando Juan Diego. No te disculpes, no te preocupes. Nosotros estamos aquí, sobre todo en los en vivos, para responder Para todas las responder preguntas que ustedes hacen por allí. Juan Diego dice, pregunta, ¿los apartamentos son amoblados? Y disculpe por tanta pregunta. No, mi vida, tranquilo. No, estamos Nosotros estamos aquí para ayudarlo. Una de nuestras premisas para hacer este canal de YouTube fue, Dios mío, nosotros nunca encontramos a alguien que nos dijera cómo eran las cosas. Nunca encontramos un video que nos dijeran, así es la renta, así son los pasos. Nada de eso. Entonces, nuestra labor o nuestro emblema es, mira, vamos a ayudar a la gente para que sepa qué es lo que debe hacer, para que no caiga en esos errores. Obviamente no les imponemos cosas, pero sí es bueno escuchar el que ya tiene, como quien dice, el camino recorrido. Ya cada quien tomará su decisión. Exacto. Los apartamentos ni las casas vienen amoblados. ¿Qué te trae por lo general cuando tú alquilas una casa o un apartamento? Te trae nevera, cocina. Algunos apartamentos te traen lavadora y secadora. Las casas no. Las casas solamente te traen nevera, cocina, el microondas muchas veces. Y un horno. Y no, el horno viene con la El horno viene por con defecto. eso. Y el dishwasher, o sea, el lavavajillas. lavavajillas. Eso sí te va a traer. La lavadora y la secadora, si es apartamento, algunas las incluye. Si no, te va a tocar lavar en lavandería. Pero en este caso de las trailers, tampoco te trae nada de eso. Solamente te trae como las casas. Cocina, nevera, cocina, nevera y el dishwasher. Y obviamente el aire acondicionado, El que microondas y el es aire calefacción. Y en algunos casos, el microondas. En algunos casos. Sí, pero mira, les muestro. Este es uno de los más grandes para que vean qué tan grandes son. Mira la distribución de esto. Esto es la cocina comedor. Aquí está una sala independiente que tiene acceso a otro cuarto, que este cuarto también tiene un baño aquí en la área, y aquí tiene otro cuarto más. Aquí tiene una mini sala que pudiera ser otro cuarto, pero lo tienen convertido como una sala de televisión. Y el cuarto principal, obviamente con acceso a su baño independiente, que es el que te la dote. Mire, la verdad es que las trailers no tienen nada que envidiarle. ¿Por qué tiene la misma foto? Que envidiarle a las casas. Para nada. Son enormes. Miren el espacio que hay aquí. Esto es más grande que un apartamento. Sí. Y cuesta lo mismo que un apartamento, señor. Y la ventaja es que tú tienes tu estacionamiento, tu garaje, puedes parquear afuera, tranquilo. Sí, exacto. No tiene garaje techado, pero tiene para que tú Por lo menos estaciones, Parris creo Melo que hasta también 2. También tiene piscina, tiene un parque infantil, o sea... No, Parris Melo no tenía tiene piscina, piscina? no. Tenía no. un laguito. Tiene un laguito, sí, un laguito. Y un parque para y un parque niños. infantil para niños. O sea, señores, opciones para las trailers siempre ha sido una buena opción. Nosotros cuando llegamos a Estados Unidos no conocíamos tampoco las trailers. Cuando nos dieron a conocer nosotros, ¿dónde llegamos? Y vimos que eso era enorme. Y yo dije, esto existe en Estados Unidos. La verdad que es una garantía y es una ventaja. Y una pregunta, ¿en esos precios de las trailers está ya incluida la renta del terreno? Sí. Estas trailers que tú estás viendo aquí en Parrimano es como que tú estuvieras rentando una casa. Sí. O sea, eso es lo que tú vas a pagar mensual. Obviamente le tienes que sumar el agua, la luz, el internet si le pones internet, o sea, los servicios. Pero ese es el precio porque eso es una urbanización, solo que en vez de casas son trailers. Esa es la única diferencia. Mira, aquí dice Javier. O sea, puedes comprar los muebles en la tienda Goodwill. Claro, mira, mira. Por ahí tenemos un video, Tenemos ahora video, que Javier nos tenemos recuerda, video. de las tiendas de segunda mano.
Y nosotros, el video se llama Equipa tu casa con $500. $500. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar, cuando tú empiezas y tú no quieres gastar un dineral, primero porque te vas a vivir mudando de allá para acá, segundo porque no es tu casa y ya tú vas a querer el juego de muebles de tus sueños. No, haga como nosotros, es nuestro consejo, no es una imposición. Vaya a las tiendas de segunda mano y escoja un mueblecito que le llame la atención, escoja una camita que le llame la atención, cómprate el colchón nuevo, si quieres. Si quiere. Pero ojo, es caro. Sí. Los colchones de Estados Unidos son caros, es una sorpresa para nosotros, pero usted también va a hacer un golpe duro al bolsillo. Pero tú te puedes comprar tu camita de segunda, son muy buenas, a lo mejor le echas una lijadita y la pintas, algunas ya están listas para usarlas, sillas, comedor, mucha gente, sobre todo cuando están haciendo los taxes, pone al frente de su casa, ese es otro video que también te tenemos, que dice lo que encuentras en la calle, o sea, lo que es gratis. Nosotros allá tenemos una mecedora totalmente gratis, ahí la tenemos en nuestro Porsche. Nuestra mesa de comedor en nuestro principio fue, y todavía está ahí, buena. Quiero hasta hacerle una remodelación, hacerle una lijadita. Hace pocos meses compré una mesita en un televisor que tiene vidrio y todo para guardar nuestras cosas de las cámaras. Está ahí, y eso me costó $10 y Sí. eso estaba nuevecito el paquete, ahí está. Así Mira, que aquí nos saluda, llegó la gente, se llama Lorenzo Gil, saludos, nos saluda de México. Saludos desde México, toda la información está súper bien, felicidades. ay, Saludos, gracias, Lorenzo, gracias. Y bienvenido. un saludo especial para nuestra A gente de que México. siempre están ahí al pie del cañón. Si alguien puede enseñar a nosotros latinos recién llegados, son los mexicanos, ya aquí en Estados Unidos. Son lo mejor que hay para aprender cómo es la vida aquí. Mira lo que dice, mira lo que dice. Robinson Soriano. Apex es buen lugar para vivir, es excelente lugar para vivir. La verdad, Apex es una de las mejores zonas que hay. Pero es cara. Sí, mira Javier lo que dice. Todo lo que digo lo sé por videos de Chévere Live. ¡Ay, qué emoción! Me siento muy bien. Porque mi parte de maestra interna dice, Romari, estás enseñando bien. Irina dice, eso, encuentras cosas casi nuevas en la calle. También. Claro que sí. Súper, mira, nuestra mesa. Y la gente dirá, ay, pero un juego de comedor nuevo. No, mija, espérate. Mi juego de comedor cumple su función. La mesa las encontramos free, decía así, estaba desarmada y de madera buena. Agarró Aquiles, la montamos, pum, la armó, perfecta. Ahí está, ya tiene 7 años. Y está en perfecto estado de madera. La sillita la compramos en una tienda de Goodwill, de esas de segunda mano. 6 sillitas del mismo modelo, espectacular, ahí están. Ya creo que le toca es como una lijadita y una buena pintadita, Sí, una remodelación. una Que ahorita remodelada. tú compras una cosa de esas vintage, porque es viejo remodelado. Ah, pues yo puedo hacer lo mismo a la mía. Y cumple la misma función. Siempre la misma función. Entonces, ustedes, no les voy a negar que tenemos cosas nuevas. Todo esta implementaria aquí que ustedes ven en el estudio, todo esto es nuevo. Esta mesa es nueva, algunas cosas son nuevas, mis juegos de muebles son nuevos, las cámaras, pero ya cuando nosotros nos mudamos a una casa estable, cuando ya tú dijiste, mira, esta es mi casa, ya no creo que me vaya a mudar por un buen tiempo, ya ahora sí. Sí, o sea, Pero cuando tú vives rentado, o sea, tus cosas se maltratan mucho, tampoco te puedes llenar de peroles, No. porque obviamente te puedes mudar, como los muchachos que viven en Sur Carolina, Yana Paula, ellos saben que al año se van a tener que mudar. Exacto. Entonces, no se llenen de cosas así, súper, no. No se llenen de esas cosas materiales, no. La verdad. Y menos si son caras. Y menos si son caras. Por cierto, vamos a buscarle ahí ¿Cómo se llamaba la Surum o algo así. Surum. No, Surum. Surum. ¿Cómo se llamaba la Yana Paola, estás por ahí, mi corazón. A lo mejor ella también tiene que trabajar mañana. Para poderte buscar unas renticas por ahí y ayudarnos Creo que a era ver. Surum, Sur Carolina. Sí, algo no sé, así. Carolina, estoy buscando para ver. Ahí estaba Surum, creo. No. Bueno, lo que está diciendo Rosmarie es verdad, amigos. Uno cuando llega, es más, ni cuando llega. La forma de vivir en Estados Unidos es la forma inteligente de vivir. Es no gastar innecesariamente en lo que no necesites. Especialmente en un carro, ayer. Vuelvo y repito. Cuando usted ya esté lo bastantemente solventable en dinero, en capacidad, usted vaya y se compra el carro que usted quiere. Pero si te vas a meter en un carro casi nuevo, porque no que son nuevos, son casi nuevos, 2 años, 4 años de vejez, no sé qué, y te vas a quedar pagando una cuota de 600, 700 más el seguro, ya es igual que la renta de un apartamento, entonces vas a vivir Miren, quebrado. por aquí dicen,
Robinson, pronto me mudo por allá si Dios quiere. No, más arriba aquí. No, lo acabo de decir ahorita. Robinson, pronto me mudo. No, mira, todo lo que digo de los videos es de Chevrolet, dijo Javier. Luego Irina, eso encuentras cosas casi nuevas en la calle, exactamente. Robinson, ya no había salido, porque dice Dios nos bendiga No, por mira, su video. hagan otro video de departamentos, por favor, dice Juan Diego. ¿Dónde estaba Diego? Es que yo creo que te fuiste. Mira, ahí, hagan otro video más arriba, por ahí. Eso, ahí vamos. Ok, ok. Dice Juan Diego, sí, mira, estábamos pensando en estos días que tenemos que renovar nuestros videos de apartamentos, de dónde, lugares donde alquilar, y creo que se viene por ahí. Yo sigo leyendo por acá, papá. Estoy buscando el pueblito ese que dice, es Surún. Mira, si alguien consigue a Ana Paola, que me diga el nombre de la ciudad donde se mudó, para poderlos ayudar a buscar alguna rentita por ahí. Ok, luego dice Giovanni Rodríguez, saludos desde Iowa, quisiera mudarme para allá por el clima. La verdad que sí, aquí el clima es más controlado que allá, ya hace mucho frío. Bienvenido, Giovanni. Brenda Conde, hola, buenas noches a todos. Llegamos un poco tarde, somos Mati y Bren de Buenos Aires. Bienvenidos, son una pareja espectacular de Buenos Aires. Tenemos muchos amigos por allá y eso me encanta. Nunca es tarde, tranquila. Tú puedes, después que veas esta parte, entonces tú te pones a ver el principio. Claro, para que Porque lo bueno es que estos en vivo quedan grabados. Javier, bienvenidos a los nuevos. No se olviden de darle like, por favor. Recuerden siempre que Javier está allí recordándoles eso. El día que vayamos para allá, pensamos equipar la casa con cosas de segunda mano, la cama, el colchón y todo, dice Irene. Muy bien, porque ahí se ahorra un buen dinerito. Es más, no me dejan con cuentos, que tú sabes que el estilo ahorita es el estilo vintage. Sí. Y eso se consigue en las tiendas de segunda Mira, mano. Robinson Soriano, pronto me mudo para allá si Dios quiere. Muy bien, bienvenido Robinson. Irina dice, Aquiles, no es Surún, ella escribió Carolina del Sur y puso un emoji de la bandera de USA, pero salió un... ¡Ah, ok! Ah, ok, ahora llegué Surún, ¿dónde queda? Y nosotros aquí que es Surún. Surún, ¿dónde queda? Bueno, si está por ahí el esposo de Yana Paola, nos dejan saber para ver qué tal las rentas por allá. Porque la verdad, así no nos podemos ayudar. Ah, Carolina del Sur y salió... ya. Sí, no. Ya me estoy por Georgia, ya me fui de Georgia. No, pon Sur Carolina y entonces para darle un promedio más o menos. Aunque ellos igual ya estando ahí van a poder buscar su zona, te aseguro. A menos que estén en Middle Beach. Ay, mira el bicho espectacular. Middle Beach me encanta esa ciudad y esas playas de Middle Beach son espectaculares. Ya lo conocieron por nuestros videos, aunque pudiéramos hacer sacrificio de otra vez de ir allá a filmarles de nuevo. En Middle Beach. Pero vamos a tener un poquito las rentas en Middle Beach para que Yana Paola vaya más o menos viendo. Mira, que conseguí un apartamentico de 1500 pies cuadrados, creo. Que menos cama y colchón, dice Irina. $1,300. Mira, Yana Paola, para que vayas viendo. Unos apartamentos en la ciudad playera más conocida de Sur Carolina en $1,300. Viste, Yana. Mira, Yana, para que vea, mira esa espectacularidad, Yana. Entonces, o sea, sí hay, lo que pasa es que uno tiene que investigar antes de llegar, ¿oyeron? Bueno, pero bueno, se paga la novatada porque también la pagamos. Primero, y los apartamentos están espectaculares, tiene gimnasio, tiene todo. Y estás en una ciudad costera, playera espectacular. Las playas de Sur Carolina son bellísimas. A ver, otro más por aquí, uno de 1400, hay unos ahí más o menos $1,200. Mira, hay unos buenos, ¿viste? Mira, aquí está uno de 1100. Y tiene pinta de estar cerca de la playa, sí. Este es uno chiquitico, de 700 pies cuadrados, $1,100, pero la ventaja es que te aseguro que pegas 2 pasos y estás en la playa. Bueno, pero a lo mejor ellos no viven ahí. Exacto. O sea, el trabajo no queda cerca. O sea, lo estoy dando como referencia, que hay lugares inclusive que son más turísticos que otros y hay buenos precios, pero lo que hay que buscar un poquito. Mira, si estás esto me imagino que era un hotel y lo convirtieron en apartamento. Por lo que estoy así divisando. Bien, por aquí Giovanni Rodríguez dice, me gustaría saber si hay empleos para hispanos. Sí hay, sobre todo si estás llegando y no tienes todavía como algo así, algo específico que tú hagas. Hay construcción, hay limpieza, hay restaurantes y muchos trabajos, si ya vienes con tus papeles bien así, en empresas que están pagando desde $16.50. Mira, señores, déjenme aclararles algo aquí, va a sonar rústico porque yo siempre soy así. Un poquito, Muy directo. Muy directo. Para el hispano en Estados Unidos,
es a quien le sobra trabajo. Eso lo puede preguntar un americano. Ustedes consiguen trabajo allá porque tú sabes que ellos son. Pero el hispano que viene a darle con todos los hierros, a conseguir lo que sea y a cumplir sus metas, usted va a conseguir trabajo donde sea, Sí, manito. porque sí. Si usted está dispuesto a que le salga callito aquí y un poquito de roncha y un poquito de sudor, usted logra la meta. Aquí lo que es trabajo como piedra. En donde sea, como sea, hasta para elegir. Y ahorita es donde sea. Obviamente cuando uno llega, lo primero que le toca a uno son los trabajos duros, los rústicos. Exacto. Pues. O lo Sí, que, servicio, exacto, no lo sé que qué. el horario no es de un lunes a viernes, De lunes a viernes, así. que- pero obviamente- Lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir, no es que no. Pero, obviamente, la meta de nosotros como migrantes es lograr una estabilidad económica en cierto tiempo. Y la mejor o el trabajo más fijo que hay es construcción para lograrlo eso. O los trabajos de servicio y limpieza. Siempre van a estar ahí. Sí. Siempre van a estar ahí y pagan muy bien. Y a lo mejor te va a tocar un tiempito, un añito, un año y medio, mientras reúnes el dinerito, Sí. consigues una manera de conseguirte otra cosita o montarte en un negocio. De repente, no sé, ya te cansaste, metiste el down payment de un carrito más o menos, de $3,000, $4,000. Porque no le voy a decir uno de $20,000, no, de ese consejo no lo esperen. Y de repente te puedes inscribir, no en Uber, en Lyft, o repartir comidas por Amazon, o ese tipo de cosas. O sea, trabajitos extras que te permiten ganarte alguito al día sin matarte. Entonces, el hispano le sobra. No importa a qué estado vayas, entre más fuerte sea el clima en ese estado, más trabajo hay para el hispano. Oh, sí. Porque a nosotros son como que nos ven así como que el santo que viene a salvar La vida, como, salvación. llegó un hispano. Porque nosotros no tenemos complaint para trabajar ni qué hora. Así que trabajo nomás que va a haber para el hispano. Bueno, creo que ya no hay media, es más que suficiente, 1 hora y media. Sé que le debíamos el en vivo pasado, por eso dijimos, bueno, vamos a darle 1 horita más, media hora más, y aquí estamos. Sí. Recuerden que tienen que suscribirse al otro canal del portal porque vamos a hacer por allá los Es más, sorteos. déjame ponerles por aquí Ajá. para que lo vayan recordando. Hola amigos, les tenemos un anuncio bastante importante que sabemos que les va a encantar y divertir muchísimo. En el portal USA tendremos una nueva sección de concursos donde algunos de ustedes se estarán llevando premios y muchas sonrisas. ¿De qué se trata este concurso? En este concurso responderás a trivias de nuestros videos del canal de Chévere Live. Allí encontrarán las respuestas para esas trivias. Por supuesto, todo concurso tiene sus reglas y son las siguientes. Debes estar suscrito a nuestros dos canales, el portal USA y Chévere Live. Por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Participar es totalmente gratis. Para suscribirte a nuestros canales, los links los encontrarás allí abajito en la descripción. Ya vieron, ¿no? La propaganda. Así que ya saben. Recuerden, yo estaba aquí también muy Sí, viéndola en sí, aquella adelante. computadora. Ah, mira cómo quedamos bien. Entonces, recuerden que deben suscribirse al otro canal porque cuando empecemos los sorteos va a ser transmitido por allá. Obviamente, tal vez el primero también se transmita por aquí, pero para que participen deben estar suscritos a aquel también, seguirnos por nuestras redes y obviamente va a ser por allá. Obvio, y le tenemos creo que nosotros ya podemos ir dando, no sé si ya tenemos una fecha, no hemos definido una fecha, pero creo que debería ser este mes, inclusive finalizando este mes ya deberíamos ya tener esto, obviamente ya tenemos algo adelantado, no sé si se lo mostramos o no, a ver cómo va la Si creación. quieres. Le mostramos a los chicos cómo se verá más o menos el nuevo marco que vamos a usar en el portal. Déjame ver, por aquí lo veo. Que tenemos tantas cosas en la computadora. Ay, Dios mío, se me pierde. Aquí está el marco. Obviamente así más o menos se vería el marco del nuevo concurso, el portal. Y obviamente aquí estaría Estamos hospedados exactamente. cómo se verían los videos, Estamos las pegados respuestas. Así estaría por aquí también las preguntas. Miren, lo están viendo. Ya estamos casi listos. Ya estamos casi armando el cómo se verá el nuevo portal para los concursos. Porque si se dan cuenta, estos serán los premios. Para los que no saben qué vamos a dar de premio, aquí están los premios. Miren, ¿lo están viendo aquí arriba? Vamos a estar regalando gift card de $20 de Amazon para que respondan en nuestras trivias nuestros juegos que van a estar
participando ustedes en nuestra comunidad para pasar un rato agradable y disfrutarlos todos aquí. Así que ya lo están viendo. Ya casi Mira, lo tenemos. déjame dar este saludito aquí para entonces ir cerrando. Dice Elliot Columbia. Hola, soy nuevo seguidor. El año que viene, como en enero, pienso ir para allá y conocer. Y si me gusta, me mudo en marzo. Muy bien, bienvenido. Te aseguro que te va a gustar. Es más, creo que hoy estábamos hablando con alguien. Y estábamos hablando sobre respecto a la vida en North Carolina. Y North Carolina es uno de los estados que persiste en el tiempo, la forma de vida que ellos tienen aquí, de tranquilidad y paz, porque son estados muy conservadores. Aquí las leyes son bastante fuertes. Entonces, pero eso también ha permitido que aquí tú tengas un estado de vida, un control de vida muy tranquilo, que aquí todo sea pacífico, que todo sea... o sea, el que viene pensando en North Carolina no piensa en el frío, no piensa en eso. No vaya pensando que esto es ni Nueva York, Ajá. ni esto es Miami, ni esto es California. Muchos restaurantes cierran a las 9, algunos que otros a las 11. Obviamente tiene su zona de discoteca que cierra a las 11, Ajá. 12. No van a pensar que van a encontrar cosas Ajá. como más allá de desmadre, como decimos Como nosotros. decimos Si desmadre, quieres eso, ajá. se va para Miami, se va para Las Exacto. Vegas, se va para... No. Pero aquí, para la familia, es maravilloso. Maravilloso. Y el hecho de que tengas todas las condiciones geográficas que tiene North Carolina es espectacular. El hecho de que tengas montañas con nieve a veces en el año, que tengas cascadas, que tengas ríos, que tengas lagos. Inclusive tenemos hasta médanos. Duna. Sí, hasta Duna que nosotros... Oh, Hasta mira. dunas, tenemos dunas aquí. O sea, tenemos de todo, playas, ríos, hay de todo. Montañas. Montaña, hay una temporada de frío, una temporada de... todas las temporadas como ustedes lo han visto. O sea, mientras ustedes se adapten a las leyes de North Carolina y a la tranquilidad de North Carolina, ustedes van a vivir feliz aquí. Pero Bueno. si no, no les va a gustar. Exacto. Son consejos de nosotros como amigos. Con estos consejos, Con estos consejos. ajá, les queremos decir gracias por llegar al final de este video. Espero les haya... De este video en vivo. De este programa en vivo. Recuerden suscribirse a nuestros canales. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Y por supuesto, recuerden que nos deben estar ahí siempre pendientes en las historias de Instagram, porque por ahí les vamos a dar a ir dando detalles de nuestros concursos próximamente en el portal. ¿Ok? Leemos estos últimos. Dice, lo más seguro es que me guste. Ya viví en el norte de Georgia 5 años. Me encanta la tranquilidad. Claro que sí. Entonces te va a gustar, te va a encantar. Seguro que sí. No es cierto. Chicos, entonces sin mucho más preámbulos, que tengan unas buenas noches, estamos pendientes por ahí, se vienen los videos de Washington DC, para Ay, los que no nos sí. los que no vieron, no nos siguen en Instagram, por cierto, les voy a poner aquí, ¿qué pasó? Sí, Está. recuerden Para los que no seguirnos nos en siguen por Instagram. así se ve nuestro Instagram. Ajá. Así que vayan a seguirnos en Instagram porque ahí estamos poniendo al día todo lo donde andamos metidos, qué estamos haciendo, qué lugar estamos visitando, inclusive damos tips y todo. Y si no son amigos de Instagram, también tenemos Facebook, que en Facebook también se publican las fotos, se publican los videos, inclusive de ahí también en la plataforma también tenemos videos. Ahí se publican las fotos, las mismas fotos que se publican en Instagram se publican en Facebook. Así que el que no tiene Instagram, que yo no tengo Instagram, pueden ir por Facebook y nos van a ver y nos van a conseguir allá. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo en vivo. Sé que quedaron algunas preguntas por ahí. Clases inglés gratis, si la consigues. Vamos a tener que hacer un video para todas esas personas que están llegando nuevas y podemos darles recomendaciones si quieren, de clases, de conseguir ayuda, de cómo comprar su cosa, equipar su casa por primera vez. Si quieren, les hacemos un video de ese. Déjenos, podemos dejar una encuesta. Si quieren que el próximo video, el próximo en vivo, sea con respecto a las cosas que debo saber cuando llego por primera vez a North Carolina. Sería bueno. En North Carolina, no, a A Estados Unidos. Estados Unidos. Va que todo el mundo General. yo quiero que se venga a North Carolina. Entonces, eso lo podemos hacer. Y entonces les respondemos todas las preguntas como Sí, quieran. los, ¿Ok? los consejitos, ¿cómo lo haríamos nosotros? Exacto. Llegando a Estados Unidos. Así que chicos, que pasen una buena noche, que Buenas disfruten noches. muchísimo el día de mañana. Y por ahí nos estamos viendo Queda el jueves y día viernes. domingo con el primer video, no se lo pierdan. Y pronto, creo que este mismo fin de semana, le vamos a dar el anuncio del concurso, el portal que seguramente debe ser a finales de este mes, lo más seguro. Así Yo que- lo sigo por todos lados. Muy bien.